Hola, soy Ricardo Moya y presento este programa, El sentido de la birra, pero además de eso soy músico. No sé si lo sabías, pero acabo de sacar un disco que se llama Carne en Pijama y que tiene como formato físico este libro donde cuento un poco mi historia desde que encontré la primera guitarra hasta que el disco ha llegado a existir, pasando por supuesto por el sentido de la birra y cómo eso me ha ayudado a que todo esto suceda. Lo puedes escuchar en todas las plataformas de música, lo puedes comprar en todas las plataformas de compra de libros y en formato audiolibro lo tienes en Podimo, donde lo escucharás exclusivamente junto con los 3 programas que hemos hecho del sentido de la birra live en Madrid y que no se pueden ver en ningún otro lugar de internet, solamente en Podimo. Tienes los links a todo aquí abajo, así que por favor, escucha, lee, suscríbete y nos vemos y disfruta la entrevista. Miguel Leiva, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, tío. Muchas ganas de verte aquí sentado y poder tener una conversación contigo. Igualmente. Y más, joder, con con este disco que le he estado ahí echando una escuchadita y vamos a el elefante en la habitación, que siempre se dice. Lo primero de todo, vamos a hablar de las fechas que vienen ahora y lo que vas a estar haciendo, que vas a construir una gira con una culminación en el Within Center. Sí. Pues el día 26 de diciembre termino, digamos, pues todos estos años de gira, que son 2 años con el disco Cuando te muerdes el labio. Y bueno, pues haré un parón. Yo suelo hacer parones largos entre giras. Haré un parón largo y el último show antes de ese parón es el 26 de diciembre en el Within. Y en medio vas a estar, bueno, por España dando vueltas, pero también vas a México y también vas a Argentina. Sí, en medio estoy con la gira española, que hay un montón de fechas, mucho festival también. Luego estaré tocando en el Luna Park de Buenos Aires, que es un lugar mítico. También estaré tocando en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, que también es otro lugar mítico, que tengo mucha suerte de poder tocar en los 2 sitios. Y a la vez, pues, también tengo una gira con una banda que tengo con unos colegas mexicanos de rock and roll de los 50 que se llama De Guapos. Yo soy el batería. Y pues tenemos fechas por el mundo también. O sea que no me voy a aburrir, vamos. Bueno, es que yo además pienso que en México ya no sé cuánto tiempo hace que para ti es obligatorio ir para allá. Bueno, yo creo que 6, 7 años ya llevo yendo a Argentina, casi 20. Argentina es como casi a la par con España y México un poquito después, pero el crecimiento de México ha sido más rápido. Pero cuando llegas, yo me acuerdo haber visto creo que era un vídeo de cuando fuisteis la primera vez a Argentina, que aquí Pereza ya estaba consolidado. E hicisteis un reportaje de ir por primera vez a Argentina y volver a vivir lo que era estar tocando en garitos, cuando aquí ya era pues estar llenando el Palacio de los Deportes, que ahora se llama Wizzing, pero entonces no. Y esta elasticidad de poder tocar delante de miles de personas y luego tocar delante de cientos. Y no sé si esto lo viviste en el momento en el que pasó como algo, como una cura de humildad o como un aterrizaje de lo que estabas haciendo. En realidad eso me ha ido sucediendo al cabo de los años mucho, porque en México las cosas han empezado a ir bien ahora. En Argentina las cosas han empezado a ir bien ahora, a pesar de que llevo tantos años de gira. Entonces siempre he tenido esa oportunidad de pues estar viviendo una carrera de popularidad en mi país y una carrera anónima e independiente en otros países. Entonces eso, si le agarras el punto bueno a eso, es flipante, porque yo soy una persona anónima en esos países y aquí no. Entonces, pues si tienes la mirada positiva, es como si tuvieras una vida que has perdido en tu país y ahí la puedes recuperar, y al revés, ¿no? Pues esa dimensión que yo tengo aquí que no me permite hacer cosas más pequeñas porque llevo mucha crew, pues ahí tienes la oportunidad de hacerlo. Y algo bonito que es que aquí pues un poco tocas para deleitar y ahí tocas para convencer, ¿no? Y eso es bonito porque te recupera cosas y vuelves a ir a los bares, a conocer grupos y bandas, y es como si tuvieras la oportunidad de vivir una vida que aquí pues se te complica un poco más, ¿no? Entonces yo siempre pienso que eso me ha hecho crecer mucho. La oportunidad de salir fuera y tener que ganármelo de nuevo me ha hecho tener más herramientas incluso para volver a España. ¿En qué cambia en la ejecución el tocar para deleitar o para convencer? Pues en eso, radica precisamente en eso. Cuando tú sales con un público ganado,
nunca sales relajado, ¿no? Porque siempre sales a hacerlo bien, pero cuando tú sales para un público ganado, tu actitud es diferente de cuando sales para un público que le tienes que explicar quién eres y quieres que vuelvan, ¿no? Entonces, la sensación es diferente, es como que te toca demostrar, ¿no? Y quizá yo siempre salgo a demostrar, en España siempre salgo a tocar y a convencer, pero ahí tienes un punto extra que es que tienes que decir, hola, me llamo Miguel, tengo una banda, este es mi trabajo y tienes que remar más de lo que remas aquí, ¿no? Que a lo mejor te puedes flipar un poco más porque ya estás con peña que te conoce y puedes hacer más locuras o probar cosas, ¿no? Ya no es más locura, sino que de alguna manera pues sales con el campo a favor. Claro. Y ahí no. Supongo que ahí sales como la gente va a ver qué onda, ¿no? Si te gusta, si no te gusta, si le gustas o no les gusta, si vuelven o no vuelven. Es como que tienen la sensación de que la gente viene un poco más a analizar si le gusta tu pescado o no le gusta tu pescado, ¿no? Entonces tienes que salir a tocar y a disfrutar, ¿eh? Y a volver a los clubs y a las salas. Y yo realmente pertenezco a las salas, ¿no? A lo largo de mi vida he pasado mucho tiempo tocando en salas pequeñas, ¿no? Pereza tuvo éxito mucho más tarde de lo que la gente piensa. Entonces, es un lugar donde siempre me encontré cómodo y siempre lo disfruté, ¿no? Y estar en España tocando en recintos de 15.000 y volver a tocar en sitios de 500, en vez de ser duro, pues ha sido una oportunidad de disfrutar de nuevo de esos aforos, ¿no? Pero, ¿te importa que viajemos en el tiempo? Porque a mí esto de las retrospectivas y hacer un poco el origen... tú eres una persona que además compones has compuesto bandas sonoras para películas, de hecho tienes un Goya y una nominación por ello. Dos Goyas, perdóname. Entonces, me molaría esto, le hago preguntas generalmente a gente que se dedica al cine, pero creo que contigo también vale. Si tú pudieras poner la primera escena del biopic Leiva, ¿cuál sería la primera escena? Pues yo creo que... yo tuve un entrenador de fútbol con 6 o 7 años que pues ponía unas latas vacías atadas con una cuerda a las escuadras de las porterías, y el que la pegaba 3 veces pues nos llevaban a ver al Atleti. Él era del Atleti, yo era del Atleti. Entonces el que la pegaba 3 veces seguidas con una falta a las latas les llevaba a ver al Atleti. Entonces pues muy chiquitito, en uno de mis primeros entrenos la pegué 3 veces, me llevaron a ver un Atlético de Madrid Barça al Calderón, y ahí me empezó a llamar él Leivinha, por un jugador de fútbol brasileño que era muy delgado, rubio, de los 70 así, del Atlético de Madrid, y me dijo, tú eres igual que Leivinha. Y ese día para mí fue un día importante de mi vida, ¿no? Me cambiaron el nombre y me llevaron a ver al Atlético de Madrid. Creo que ese sería un buen arranque de película. ¿Nació ahí un fan del Atleti? Sí, nació un fan del Atleti porque yo en mi casa no íbamos al campo, o mis padres no tenían la afición de ir a ver el fútbol ahí al campo, y ese día que vi a Paolo Futre ahí me cambió la vida. Fue como wow, qué increíble, ¿no? El público, el olor a bocadillo a los alrededores, el público gritando, el sonido del balón, el olor a césped. Me fascinó, la verdad es que me fascinó. Yo soy un enamorado del fútbol y me fascinó. ¿Qué es lo que te enamora? ¿Qué es lo que te mola del fútbol? Pues que es un deporte que se puede jugar con una pelota y una pared tú solo. Y yo he estado muchos años de mi vida jugando solo, jugando con amigos, con una pelota. Es como, de alguna manera, siempre me acompañó, ¿no? Es un deporte que se puede hacer con una naranja. Mi hermano mayor y yo jugábamos, y Juancho ya era más pequeño, pero también jugaba. Mi madre nos cosió una pelota de trapo para jugar en el pasillo porque rompíamos todo, y al final era una pelota de trapo cosida, jugábamos partidos sudados, nos pegábamos, nos apostábamos cosas. Es como un deporte que se puede jugar en cualquier contexto, ¿no? Y eso me fascina. No necesitas ni dinero, ni ser socio de un club, ni hostias. Puedes jugar en cualquier lado. ¿Y qué hacían tus padres? ¿A qué se dedicaban? Mi madre ama de casa y mi padre periodista. Posteriormente escritor y poeta. Pero mi padre pues siempre trabajó de periodista, trabajó de director de comunicación en su día del Partido Socialista, afiliado al Partido Socialista, y del Ministerio de Agricultura. Mi padre es ingeniero agrónomo y periodista. Y tú has crecido en el barrio de la Alameda de Osuna.
que me imagino que, bueno, que estos lugares, igual lo le he contado también, que tienen como una carga emocional porque has nacido ahí y no sé cómo lo has visto crecer y evolucionar a lo largo del tiempo. ¿El barrio dices? Sí. Bueno, el barrio es un barrio muy especial. Tengo un colega que dice que si tú vas, cuando llegas en el avión a Barajas y pasas por Alameda del Suda, tiene forma de guitarra eléctrica el barrio, ¿no? Sí. Y es que había muchas bandas y había pues una vía del tren que atravesaba el barrio entero, ¿no? Y entonces ahí los chavales nos juntábamos pues te sentabas en los carrilitos del tren, de las vías de tren, y pues estaban los punkis, estábamos nosotros tocando cosas de rock and roll, estaban los hip hoperos. Entonces era increíble porque era casi un centro cultural. Estábamos ahí todas las bandas tocando y todas las tribus urbanas, y ahí sucedía algo alucinante. Todos los grafiteros, los que bailaban breakdance. Era como un lugar de encuentro cultural, y el barrio, desde que se quitaron las vías del tren, yo creo que cambió, ¿no? Yo me quedo con el barrio de las vías del tren. Claro, ¿dónde queda la gente ahora? Bueno, pues había un bar que se llamaba La Sidre, luego ha mutado otro bar que se llamaba La Verna, el Salón de Joe. Es un barrio muy, muy cultural donde han sucedido muchas cosas a nivel cultural. ¿Y dónde empieza la música para ti? Pues mira, yo jugaba al fútbol muy pequeñito y estaba siempre jugando en las canchas de los colegios que estaban abiertos, ¿no? Y entonces un día había un concierto en el gimnasio de mi colegio, del instituto pegado a mi colegio, porque yo era pequeño, yo tendría como 9 o 10 años. Entonces yo estaba jugando un viernes por la tarde con mi amigo Pitu. Estábamos ahí los dos y empezamos a oír jaleo, y había un concierto en el gimnasio del instituto. Y pues nos acercamos ahí con el balón, éramos unos chiquillos, y vimos a gente tocar, ¿no? Como generar música. La primera vez que veías en vivo... La primera vez que veía música en directo, ¿no? Y era Rubén tocando con su banda Buenas Noches Rose. Hostia. Entonces yo recuerdo ver a Rubén con el pelo largo, con una guitarra, pensar, wow, pues lo que te he dicho antes, el impacto de ir a un campo y ver a Futre, lo mismo me pasó con Rubén. Fue como, wow, estos tíos haciendo ruido con el pelo largo, yo quiero eso. Y ese fue el primer momento donde la música realmente me pegó fuerte en el pecho, como, hostia, ¿qué es este ritual? Esto es fascinante, ¿no? Y esa es la primera vez que yo pensé, hostia, esto me interesa mucho. ¿Y es lo primero que te llamó fue la batería, entonces? ¿O? Sí, lo primero que me llamó, lo primero que toqué, lo que mejor sé tocar, el instrumento que más domino, y en lo que empecé, y estuve muchos años tocando la batería con muchas bandas, así que fue el primer instrumento que luego me hizo tocar la guitarra, tocar el bajo, pero en el fondo lo que más he tocado, lo que más discos he grabado ha sido con la batería, y es lo que mejor sé tocar. ¿Y cómo es llegar a casi decir, papá, mamá, quiero tocar la batería? Bueno, batería ellos me veían que yo estaba muy enchufado con eso, porque lo de la música fue muy impactante para mí. Empecé muy joven, con 12 o 13 años. Empecé a tocar, enseguida empecé a tocar la guitarra, la batería, el bajo con bandas, la armónica en una banda de blues. Y mis padres veían que yo estaba a eso, ¿no? Entonces, pues llegó un momento que empecé a dejar de ir al instituto. Ya estuve como brujuleando, perdiendo años, ¿sabes? Yo hacía EGB en aquella época, y entonces era primero de BUP, segundo de BUP, tercero de BUP, CO. Entonces yo ya, desde segundo de BUP, yo ya no iba al instituto nunca, ni un día. No sé, iba un día por semana. Mi madre era mi cómplice, mi madre lo sabía un poco todo. Mi padre no se enteraba mucho, no le molaba nada la movida al principio, y pues tenía percibimientos en el instituto de no ir. Llegó un punto que me cambié de instituto por faltas, ya tenía muchas faltas en instituto, me tengo que ir de aquí porque ya no vale esto. Me fui al nocturno del Ramiro de Maeztu, y ahí ya definitivamente no fui nunca. Me senté con mis padres, dije, mira, yo quiero hacer música, estoy todo el día haciendo música y me gusta de verdad. Entonces mi madre siempre me lo compró, y mi padre me dijo, ok, pero estudia música. Entonces me puse a estudiar percusión clásica.
marimbas, xilófonos, timbales de orquesta. Esto con no me acuerdo, 18 años o así. Y me puse a estudiar solfeo, pero tampoco iba a esa clase. Claro, tampoco me interesaba. Yo tenía mis bandas y allí lo que quieren es que tú seas intérprete. El sitio se llamaba Neopercusión. Y era, pues eso, para formar percusionistas de música clásica. Entonces, claro, allí lo primero que te dicen es, tú tienes que ser intérprete. Tu personalidad aquí no cabe. No componer ni tú hacer tienes que cosas, interpretar obras sin ninguna personalidad. Consiste en eso esto. Entonces ese lema, yo ya llegué y el primer día me dijeron eso y dije, esto no es mi sitio. Claro. Y seguí fingiendo un poquito más hasta que ya empecé a tocar con Pereza mucho y muy joven nos ficharon a Pereza. Lo que ahora es Sony en su día era RCA. Yo tenía 19 años cuando Sony nos fichó. Y ahí pues se lo dije a mis padres, mira, estábamos tocando en Siroco, ha venido un tipo como en las películas, nos ha dicho, quiero firmaros un contrato discográfico y que grabéis 3 discos y estoy seguro de que vais a ser un grupo importante. Y le dije a mis padres, pues saben, y como en las películas me ha sucedido, entonces yo quiero hacer esto, quiero dejar de fingir que estoy estudiando percusión y hostias, quiero tocar con mi banda por el mundo. Y eso ya me lo compraron y hasta hoy. Y antes de Pereza estaba Mala Hierba. Mala Hierba. Ese realmente ha sido el grupo con el que yo puse toda mi ilusión y todos mis sueños y tocábamos mucho por clubs. En los primeros festivales de entonces ya tocábamos. Era una banda de rock and roll como 70s, así, totalmente Led Zeppelin, ¿no? Y esa era un poco la banda con la que nosotros nos queríamos comer el mundo. Pereza fue una banda que yo monté con Rubén y Tuli. Te contaba que Rubén era el primer tipo que vi. Rubén era un tipo que tenía una banda que se llamaba Buenas Noches Rose. Una bandaza, además. Una bandaza. Con la estación seca. Buah, que para mi generación era una banda muy importante, ¿no? Fueron los primeros que dejaron de estudiar, que grabaron un disco en Italia. Era como, se puede, ¿no? Y pues en un momento dado yo estaba con Mala Hierba y estábamos siempre tocando en Siroco. Siroco era un poco nuestra casa, ¿no? Y ahí Alfonso, el que programaba en Siroco, muy amigo nuestro, pues montaba pues un homenaje a Bob Marley, un homenaje a Led Zeppelin, un homenaje a los Stones, y montamos un homenaje a Leño, a la banda de Rosendo, ¿no? Y entonces Tuli y yo dijimos, vamos a llamar a Rubén, que Rubén es muy buen guitarrista y le gusta Leño, y montamos un homenaje a Leño, Rubén, Tuli y yo, y después de los ensayos de Leño, Rubén nos empezó a decir, yo tengo canciones, ¿os apetece tocar mis canciones conmigo? Venga. Y eso acabó siendo el primer disco de Pereza. Y con el primer disco de Pereza empezamos a tocar y una noche nos vieron en Siroco, lo que te conté, y ahí empezó pues un poco la vida con Pereza. ¿Cómo se graba ese primer disco? ¿Con qué recursos? Bueno, lo de Pereza al final, con Pereza han pasado varias cosas porque se recuerda más grande de lo que fue. Esa es mi sensación. ¿No? Con los años Pereza tomó una dimensión que yo creo que no se ajusta a lo que fue, ¿no? La gente dice, Pereza y el Canto del Loco. No. El Canto del Loco hacía 4 días las ventas, Pereza lo hacía 1. Que sí fue una banda popular y grande. Y con el tiempo la memoria ha hecho que también vaya creciendo. La memoria ¿no? ha equiparado con bandas que eran más grandes que nosotros, que convocaban más que nosotros, que vendían el doble de discos que nosotros. Pero bueno, el tiempo ha hecho más grande a la banda de lo que fue, ¿no? Pereza tardó mucho tiempo O sea, yo tardé mucho tiempo en vivir de la música, ¿no? Era un grupo muy de clubs, muy de tocar en todos los sitios, teloneábamos a porretas, a Reincidentes, a Siniestro Total, a Los Enemigos, al Canto del Loco, o sea, teloneábamos a todo el mundo. Y era un grupo que se grabó el primer disco con pocos recursos, que vendió 2.000 copias o 1.000 copias, que no estaba nada mal. El segundo disco vendería 5.000. Y el tercer disco fue Animales, que ya al final de Animales se hizo muy grande, ¿no? Pero pues eso, yo trabajaba de jardinero, Rubén pintaba carreteras, que yo también estuve pintando también tiempo carreteras con él. O sea, fuimos un grupo que nos costó muchos años vivir de la música. Lo que pasa es que fuimos tan poquito a poco
que cuando empezamos a vivir de la música ya teníamos un background importante. La cosa es que Animales fue un campanazo muy grande, fue un ostión muy grande. Y pasamos de vender 6.000 discos a vender 200.000 o 150.000, ¿no? ¿A qué achacas el éxito de ese disco por encima de los otros? A las canciones. ¿Qué cambió? Pues que las canciones eran mejores y conectaron. Yo, en la experiencia corta o larga que llevo, me he dado cuenta que el marketing juega un papel poco importante en las carreras. Los managers juegan un papel importante en las carreras. Las compañías de disco juegan un papel importante de gestión en las carreras. Las canciones cambian las carreras. Eso es lo que hace ¡clac! Que todo dé la vuelta, que todo el mundo se gire, que todo el mundo hable. Una canción. ¿Por qué? Ni idea. Pero suele suceder cuando las canciones... ¿Por qué un disco tiene y otro no? Porque tiene mejores canciones. ¿Pero esto es algo que te das cuenta cuando lo estás haciendo? No, la primera vez no. Luego sí. La primera vez que tú tienes... O sea, cuando nosotros hicimos Animales, yo no veía ninguna diferencia con el disco anterior, que era Algo para cantar. Ninguna. O sea, yo escribí Princesas y pienso en aquella tarde, como lo tienes tú, y canción más, ¿no? Nunca pensé nada. De repente Princesas hizo una avería muy gorda en radio y empezamos a agotar todo y a partir de ahí yo empecé a entender lo que significaba una canción y ahí yo creo que empecé a desarrollar un pequeño instinto de identificar cuando una canción era especial. Al principio no. No siempre, ¿eh? A veces dices, uy, esta canción tiene onda y no le gusta a nadie. No, vale. Y a veces tienes una canción en el cajón que tú ni meterías en el disco y es alguien el que la rescata, ¿no? Pero yo estoy seguro de que lo que verdaderamente cambia el rumbo de las cosas son las canciones. Ni los planes, ni los managers, ni las bandas, ni los estilos, ni hostias. ¿En qué momento se decide o decides de pasar de estar en la batería a ponerte a cantar y ser frontman? Bueno, es muy orgánico porque primero realmente Pereza, para ser honestos, el principio de Pereza es la banda de Rubén. Rubén nos muestra sus canciones, nosotros empezamos a... Yo tocaba el bajo, yo ahí era el bajista de Pereza. Había tocado el bajo en mi vida. Y era como, bueno, estoy aquí tocando el bajo, pero accidentalmente me empecé a ganar la vida con el bajo, una cosa disparatada, ¿no? ¿Pero en varias bandas aparte de esta? ¿O no, yo empecé a tocar el bajo con Pereza. Antes no había tocado, bueno, a lo mejor con algún colega, pero... Y realmente ahí éramos, tú y yo éramos la banda de las canciones de Rubén. Y poco a poco, pues empezamos a componer Rubén y yo, empecé a componer yo, empecé a cantar alguna canción yo, estábamos pues como equilibrándonos, ¿no? Y llegó un momento que la batería yo la tocaba con Mala Hierba empecé a dejar un poco más de lado Mala Hierba porque empezó a funcionar. Empecé a dejar de tocar el bajo y Rubén y yo pensamos, joder, ¿por qué no tocamos la guitarra los dos? Empecé a tocar la guitarra, empecé a cantar más. Fueron sucediendo. Nunca fue un plan de voy a dejar de tocar la batería, voy a cantar. Empezó a suceder. ¿Y encontraste fácil el empezar a cantar? ¿Era algo que tú ya también hacías? No. Ni lo encontré fácil, ni me siento cómodo, ni lo sigo encontrando fácil. La voz es como si fuera un elemento que ha ido sucediendo, que me he ido encontrando en ese lugar, que yo nunca lo deseé o nunca nunca aspiré a ser cantante, nunca me gustó mi voz y siempre me pareció como algo que lo que más me sonrojó, ¿no? Que era mi voz, ¿no? Y empecé a cantar, uno empieza siempre a cantar tratando de no parecerte a ti, poniendo una voz que no es la tuya, hasta que empiezas a darte cuenta que lo que hay es lo que hay, tu voz es la que tienes. Y en mi caso yo siempre he estado muy peleado con mi voz y hasta que empecé a entender que mi voz, todo lo que yo odiaba de mi voz, probablemente fuera lo que conectaba. Una cosa muy disparatada que me ha costado mucho entender, ¿no? Es como todo lo que me acompleja a lo mejor es precisamente lo que conecta, ¿no? Y es algo que sigo intentando entender, ¿no? Porque yo no disfruto de mis grabaciones, no disfruto escuchándome, no me gusta escucharme, no... ¿Por eso no escuchas sus temas? No me gusta escuchar mi voz. O sea, cuando me escucho pienso, es mediocre.
Soy un puto mediocre cantando, ¿no? Escucho a Tarque y digo, joder, qué cosa. Igual Tarque piensa eso, ¿no? Dice, vaya mierda. No creo. También lo de Tarque es muy extraordinario. Tarque canta tanto que él probablemente de vez en cuando diga, hostia, soy un súper cantante. Soy la hostia. Yo no. Pero bueno, voy reconciliándome con la movida y asumiendo que tengo lo que tengo, ¿no? Por suerte, ¿no? Pero no soy disfrutón, no me pongo mis discos. Hay mucha música en el mundo como para poner mi disco en el coche, ¿no? Entonces, ¿cómo tomas o cuál es la respuesta cuando alguien te dice, tío, es que me encanta tu voz, tío? Bueno, no le creo, por lo general, no. Me está halagando porque... Sí, por lo general ese piropo no me lo creo. Cuando alguien dice, me gustan tus canciones, o sea, yo realmente mi oficio no es ni cantante, ni guitarrista, mi oficio es artesano de las canciones. Yo quiero decir, cuando tú tienes una voz muy buena, te puedes permitir el lujo de no tener canciones buenas, porque tu voz va a salvarlo. En mi caso siempre fui muy consciente de mi limitación de voz, por lo tanto yo tenía que ir a por la canción buena. Mi voz no iba a sostener una canción mala, ¿no? Entonces yo siempre he tenido mucho compromiso con la composición, ¿no? Y siempre he sentido que mi verdadero oficio es hacer canciones. Luego las defiendo con mi voz, pero yo he tenido que meterme muy a aprender a hacer canciones, porque mi voz no iba a sostener una canción mediocre, que habrá quien le parezca que mis canciones son mediocres, pero yo tengo que ir a por las canciones. Entonces, cuando alguien me dice, pues por eso tampoco leo las críticas, ¿no? Ni las crónicas, ni las críticas, ni las crónicas, ni me meto en internet a poner Leiva Salamanca, concierto Salamanca. No lo hago porque si alguien dice, qué bueno es Leiva, yo voy a pensar, no es para tanto. Y si alguien dice, es que Leiva es un mierda, yo voy a pensar, tiene razón. Joder, tío. Pero... Entonces al final digo, no me compensa. Cuando me van a decir que soy muy bueno, voy a pensar, ya será menos. Y cuando van a decir algo malo de mí, voy a decir, tiene razón el cabrón. Claro, pero eso es horrible. Sí, por lo tanto he identificado que no me va bien leer, Al principio no me iba bien porque me hacía sufrir. Ahora no me importa mucho lo que se diga. Ni el que me dice eres la polla, ni el que me dice tú no lo tienes, ¿no? Yo ya tengo mi movida construida, voy haciendo lo que puedo, a veces me sale mejor, a veces peor, no necesito las palmaditas en la espalda ni necesito que alguien me diga tu movida es una mierda, me da un poco igual ya. Es que también en el momento de leer críticas, es que a mí me pasa con el programa, que hay como esta búsqueda de tocarte la llaga del paladar con la lengua, que es como que si me pongo a mirar críticas y ves que el 90 y pico % son buenas, yo voy buscando en plan la que te dice, este tío es una mierda. O sea, si te dice uno algo malo, te va a dejar jodido. Si te dicen 950, tu programa, el sentido de la birra nos hace muy, muy bien a todos, te va a dar igual. Exacto. Entonces, cuando entiendes que eso es así, y eso es así para mí, y eso es así para Joaquín Sabina, que tiene 73 años, ¿eh? Y lleva toda su puta vida haciendo esto, ¿eh? O sea, que nadie está exento de que le insulten, nadie le da igual que le insulten, o sea, es algo que no gusta. Por lo tanto, yo creo que por lo general, Dylan una vez se lo dijo a Eddie Vedder, cuando tenía mucho éxito con Pearl Jam, le dijo, te aconsejo que no leas nada, vas a ser más feliz, ¿no? Y yo creo que es verdad, yo soy más feliz con eso, ¿no? Es que hay una cosa de estas que se habla mucho últimamente, que es esto del síndrome del impostor, que en realidad, más que síndrome del impostor, yo creo que en cualquier artista se llama trabajar y ser artista. ¿Sabes? El que hace arte y cree que absolutamente lo que está haciendo es maravilloso y que se lo merece, creo que no existe tanto como el que está haciéndolo y dice, creo que estoy engañando a la gente. Sí. Y aunque la gente te diga, no, tío, que esto es de puta madre, dices, ya. Yo creo que estoy... Bueno, también hay gente que es consciente de que es buena. Eso mola verlo, ¿eh? Eso a mí me encanta cuando veo a alguien que sabe que es bueno, eso mola mucho verlo, porque no digo desde un lugar arrogante, pero por lo general la gente sufre y la gente sale en un escenario y piensa, esta entrada no vale lo que yo valgo. Claro, o aquí se me ha ido, he hecho un gallo aquí, o aquí se me ha ido no sé qué, y esto es más importante que nada. Yo creo que por lo general piensas que estafas. O sea, incluso Tarantino, o sea, no creo que ponga su peli y diga, soy Dios, que lo es. Supongo que dirá, no estoy tan fino, no lo sé, no tengo ni idea. Con Ignatius lo veía, o lo estamos hablando, que él dice que él es el cómico que no es el cómico que quiere ser, es el cómico que puede ser.
que le gustaría poder hacer otra cosa, ser más articulado, hacer pero que él hace esto y que no, él no le da el valor que en realidad para el resto de gente puede tener. Y quizás es por eso que tú estás creando algo, tú tienes tus referentes en la cabeza, tienes la gente que te ha inspirado y quizás eso es un punto de destino que más o menos tienes en mente al que no vas a llegar porque no eres esa persona. Entonces siempre esta comparación odiosa, aunque sea de forma involuntaria. Bueno, sí, no hay comparación. También está guay esto que dices, ¿no? Lo que dice Ignatius está muy bien explicado, ¿eh? Está explicado, es perfecto, ¿no? Pero al final tú siempre quieres ser como alguien y parecerte a alguien, ¿no? Y eso es una trampa porque siempre te vas a comparar y siempre te vas a parecer un mierdas al lado de esa persona, pero en un punto siempre hay algo de superación y de honestidad y de estar ahí buscando, ¿no? La canción perfecta. El momento que tú digas, tengo la fórmula de la canción buena, yo creo que ahí estás muerto. Entonces, sentirte un poco impostor, creo que mola. Sentirte muy impostor, no mola. Claro. ¿Sabes? Porque lo pasas muy mal, ¿no? Y hay momentos de la vida donde yo lo paso mal, ¿no? Hay veces que digo, sí, o sea, cuando verdaderamente tú sales a un escenario y piensas, esto que yo tengo es barato, se pasa mal. Hay veces que no lo tienes y sales y haces un show y dices, hostia, estamos en un momento de forma muy bueno, pero hay veces que, no sé, tío, hay veces que no te ves, que no te lo crees. ¿Has hecho o has compuesto algo bajo ese sentimiento? Sí, algunas veces he compuesto cosas que estoy hablando un poco de mi sensación de estafador. Incluso hay veces que he compuesto cosas que he tenido que llegar a alguien para decirme, oye, Ley, esto mola. Y yo he pensado, esto no está a la altura. O sea que por eso siempre pienso que la figura de un músico, un escultor, un pintor, tiene que haber siempre una persona objetiva a tu lado que te diga de vez en cuando baja y de vez en cuando que te diga, oye, esto mola, y tú no lo estás viendo, ¿no? Por eso la figura del productor en la música yo siempre pienso que es importante, porque tiene una visión objetiva no contaminada por las emociones que tú no tienes. Tú escribes una canción a un colega que está enfermo y aunque la canción no sea muy buena, tú la vas a querer en el disco porque piensas... Y va a llegar otro que va a decir, yo no sé quién es tu colega, pero esto está mal. Cántasela a él, para que se ponga bien y claro. Yo siempre creo que mola que haya una figura que te oriente y que te ponga en el mundo real, que tú no lo tienes, ¿sabes? Yo creo que eso todos lo necesitan. McCartney lo necesita, Dylan lo necesita, todo el mundo necesita que alguien llegue y ordene sus cosas, ¿no? Y pues eso, yo tengo la oportunidad de hacerlo con Joaquín, ¿no? Que uno piensa, ¿cómo puede ser que Joaquín me pregunte las cosas? Y me llame por teléfono y me diga, Ley, dime qué verso te gusta, qué verso no te gusta, o lo que sea, ¿no? Yo al principio no lo entendía. Digo, ¿esto qué es? Hasta que lo he entendido. Joaquín necesita también que alguien objetivamente le diga, esto está bien y este verso que te parece increíble no es increíble. Uh-huh. Aunque seas Joaquín Sabina, este verso no es increíble. Y este sí. Vamos a por 3 de estos. Porque aquí hay 2 de estos y 1 de estos. Y yo te tengo que decir que a este no va. Y eso al principio me resultaba muy difícil o podía parecer muy ofensivo decírselo. Y ya llega un punto donde hemos generado esa relación, donde yo se lo puedo decir. A veces me dice, este verso es cojonudo, me da igual lo que digas. Y ahí yo, pues ya. Chao. Y a veces me dice, ok. Uh-huh. Y eso todo el mundo lo necesita, los grandes, los medianos y los pequeños. Yo esto lo has aprendido a través de tener la tentación de hacer algo sin productor y darte cuenta de la necesidad. ¿Con qué fue? Pues mira, fue un disco que me dio muchos dolores de cabeza y me sentó muy mal, que fue mi primer disco en solitario. Diciembre. Sí, ya Aviones lo produjimos Rubén y yo, que yo creo que Aviones fue un disco del cual estoy muy orgulloso y yo creo que es un disco cojonudo. Y ese disco lo hicimos... Fue una producción muy sana, la hicimos Rubén y yo, buscando, nos encerramos en una casa que yo tenía en la Sierra de Gredos, 2 meses, montamos un equipo en el salón, un colega mío que nos cocinaba, hicimos como una grabación en una casa y fue increíble. Es un disco de puta madre. Fue un disco para mí es el mejor disco de Pereza. Y cómo se grabó, rudimentario, creyendo en lo que queríamos, sin tener muchas nociones de sonido,
Es como que apostamos por algo en lo que creíamos, con mayor o menor fortuna. Algunas canciones, escucho Windsor y digo, esa canción no suena muy bien, pero está bien apuntada, ¿no? Y cuando nos separamos Pereza, pues fue tan raro lo que pasó como personas, ¿no? De repente pasar de meter 20.000 personas es que Pereza realmente era un grupo muy popular, entonces tocábamos en Albacete y metíamos 8.000, y tocábamos en Tenerife y metíamos 11.000, y tocábamos en Barcelona y metíamos 15.000. Era un poco disparate, ¿no? Y de repente nos separamos, todo el mundo nos dijo, esto es un suicidio, colegas. Estáis tirando por el váter lo que nadie tiene, ¿no? Cualquiera lo diría, o sea, es normal. Pero nosotros pensábamos, nos estamos aburriendo, nos estamos dejando de entender, nuestra amistad está en juego, vamos a acabar con esta mierda porque va a acabar mal. Así lo hicimos, súper honestos, en el mejor momento, ganando muchísima plata, llenando muchos sitios. Vamos a acabar con esta fórmula, Coca-Cola, fuera, vamos a por... Yes. Y entonces, pues claro, ese proceso de composición, la atención que teníamos de todo, de los promotores o de la compañía, todo cambió. La atención, siempre tuvimos cariño, pero la atención cambió. Y entonces mi primer show fue en Burgos, en una sala que se llamaba Hangar, y metimos, pues eso, no sé si eran pues 180 o 190 personas. Y con el disco de diciembre. La media de gente, pues en el Jimmy Jazz de Vitoria 200, en el Anchoqui 300, en Burgos, en Bikini de Barcelona 500, en Guadalajara, Sala Óxido 115. ¿Qué sientes ahí? Espérate, porque es que... Y entonces ahí, pues primero ahí a mí me sucedió una cosa que fue un poco dramática, que es que yo cogí toda la crew de Pereza y me la llevé conmigo. Entonces yo perdí plata a raudales. Claro, yo salía de la Alameda a menos 8.000 euros o a menos 10.000 euros de gastos y generaba 1.900. Entonces yo perdía 6.000 pavos por semana. Claro, fue muy angustioso. Entonces, ese cambio que uno mismo decía, me ilusiona tocar en clubs, me ilusiona ganármelo de nuevo, me ilusiona mirar y ver a mis amigos. Había una ilusión muy fuerte, muy poderosa que anestesiaba el drama. Pero perdía mucho dinero, tío, mucho dinero. Y empezamos a generar una deuda muy angustiosa, muy. Que empezamos a tener que cubrir haciendo yo acústicos. Pues eso, a lo mejor hacíamos 40 shows en salas, que perdíamos dinero en los 40, menos en Madrid era el único sitio donde yo hacía una Riviera. Y ahí empataba un poco, ¿no? Entonces tenía que hacer conciertos acústicos yo solo con la guitarra y con mi hermano, o yo solo con pop. Y ahí, pues lo que cobrábamos, imagínate, pues 3.000 euros o 2.000 euros o lo que fuera. Eso iba a pagar deuda. Entonces estuve como mucho tiempo en negativo, ¿no? Y esa grabación de ese primer disco, perdona que me he ido. No, que vas. La grabación de ese primer disco, pues me obsesioné mucho porque ahí era como, hostia, tienes que hacer un disco, tienes que volver a demostrarle a la gente que vas a hacer un disco que está bien. Ok, voy a grabar todos los instrumentos yo, voy a producirlo yo, voy a mezclarlo yo, voy a hacerlo todo yo. Entonces me encerré ahí en un ático en el que yo vivía, monté un estudio en la parte de arriba y me encerré como los encierros esos, o sea, creciéndome la barba, loco, perdido, probando, borrando, muy obsesionado, que ahora escucho el disco y me gusta, pero ahí estaba muy volado, ¿sabes? Muy volado, al lío de todo, grabando todo el rato recibiendo noticias de perdemos dinero, llevamos 100 tickets. Llegó un punto que generé una angustia enorme a preguntar cuántas entradas llevábamos. No preguntaba, llegaba a los sitios y yo le preguntaba a Jorge cuánto llevábamos y él me decía siempre una frase que nunca se me olvida. Me decía, yo creo que se va a ver bonito. Esa frase nunca se me olvida. Me decía siempre, yo creo que se va a ver bonito, Ley. Y entonces en ese disco me di cuenta que yo enloquecí un poco y no tuve una visión objetiva y el disco
hubiera sido mejor si me hubieran ayudado. Y ahí me puse muy farruco de lo quiero hacer yo y desde entonces pues trabajo con alguien que no descarto en algún momento volver a hacerlo, ¿eh? Pero no me siento bien ni profesional ni personalmente. Pero en este momento de tanto sufrimiento, ¿cómo de grande es la tentación de decir vamos a volver? Ninguna. Nunca. Ninguna tentación. Eso fue La verdad es que ahora lo recuerdo como una decisión con mucha madurez del lado de los dos. Es verdad que las cosas al principio se pusieron tensas entre los dos. Más de Rubén conmigo que yo con Rubén. Todo hay que decirlo. Rubén se enfadó mucho conmigo y generó una tensión muy grande entre los dos que yo nunca pude llegar a comprender del todo, porque yo no era el culpable de nada. Pero bueno, ahí o éramos culpables los dos de cosas, pero yo no tenía la culpa absoluta de que a Rubén no le fuera bien, ni él tenía la culpa de que a mí no me fuera bien. Pero bueno, estábamos mal entre los dos, realmente. Y eso nunca fue ni siquiera una posibilidad, ¿no? Y es verdad que yo disfrutaba tocando con la banda. Lo pasábamos muy bien, los shows eran increíbles. Había algo muy bonito de volver a tocar en clubs pequeños, de que la vida me estaba diciendo, oye, tranqui, que las cosas son así, que esto es así. Y había algo bonito en volver a ilusionarme cuando venían 400, cuando veníamos yo ni preguntaba porque sabía que había una media de entre 5 y 15.000 personas en cada concierto con Pereza, ¿no? Y otra vez recuperar la ilusión de han venido 400. Hostias, ¿en serio? Y ahí me armé otra vez como ser humano, me devolvió un montón de cosas que había mal educado de mí y nunca pensamos en volver con Pereza, jamás. Nunca fue ni una posibilidad, era como, venga, vamos a construir este camino, yo soy un poco farruco, así vamos a por esto, vamos a por esto, seguimos, tocamos, seguimos, palmamos, empatamos, empezamos a ganar, empezamos a meter gente, empezó otra vez empezó. Y al igual que recuerdo que pues la canción Princesas fue un impasse en mi vida de, hostia, están cambiando las cosas, ¿no? Me volvió a pasar con Terriblemente Cruel. Claro. Esa canción otra vez empezó a hacer mucho ruido, empezó a sonar en la radio, me metía en un coche, en un taxi y otra vez sonaba una canción que no era de Pereza y era como, hostia, ¿en serio? ¿Está pasando otra vez? Y empezamos otra vez a tocar. Recuerdo que la primera sala que se agotó era la sala Capitol de Santiago de Compostela. Ley, hemos agotado Capitol. No, en serio. Míralo bien y llámame otra vez. Sí, hemos agotado. Hostia, qué bonito. Y otra vez empecé a empatar y a poder vivir de la música y bueno, pues empezó a ir bien. Bueno, me siento muy afortunado, ¿no? De haber tenido la oportunidad de volver a remontar vuelo y volver a vivir de la música ahora bien, antes dignamente. Y hostia, pues un camino, pues fue duro dejar Pereza. Es lo que te decía antes con Pereza, como que la gente lo recuerda más grande de lo que fue. También me pasa como mi primer disco. Yo cuento esto en mi primer disco y la gente no veía esto, pero esto pasaba. ¿Y cuando Carlos Raya entra a partir de Pólvora? Carlos Raya entra en el segundo disco, cuando yo ya digo, no puedo más yo hacer esto solo, llamo a Carlos y ahí pues me di cuenta de la ayuda que tuve con él, de su mirada, de todos mis fantasmas, con la perfección, grabando. Yo estaba muy trabado con grabar baterías perfectas, este golpe suena más fuerte que el otro, este menos golpe, repetimos. Carlos me dijo, esto está increíble, tiene emoción, olvídate, esto suena bien, olvídate. ¡Guau! Me hizo como... me ayudó un montón, Carlos, un montón. Por eso sigo trabajando con él. Fue como un compi, encontré al compi. Yo estaba un poquito desquiciado y llegó un tío que me ayudó a serenarme, ¿no? Y en este momento, antes de seguir continuando, en este momento que dices tú de estar en la locura, tu vida social y familiar y tal, en el momento de hacer este disco, ¿se ve muy afectada? ¿O qué? Sí, porque a mí me empiezo a tener ataques muy, muy, muy atroces de pánico. Que yo no sabía ni cómo se llamaba eso. O sea, de vacío en el pecho, de respirar... ataques de ansiedad y
urgencias, ¿no? De llegar ahí y decir, hostia, no sé qué me pasa, doctor, pero creo que voy a morir. Y entonces ahí empecé a tenerlos muy seguidos por muchas circunstancias. Ahí me dejó mi novia de aquel entonces. ¿A raíz de eso? No a raíz de... No, o sea, se juntó todo. Vale. Yo ahí salía con Michelle, Michelle me dejó por otras circunstancias que no tienen nada que ver, bueno, pues por cosas de pareja, ¿no? Justo cuando se termina Pereza y ahí tengo un episodio muy duro con un tipo que era mi amigo en su día, que fue nuestro técnico de sonido y mi ingeniero de grabación, pues que descubrimos que nos estaba robando un montón de dinero. Uf, qué jodido eso. Y eso fue... Ahí se me cayó un telón, ¿no? De la vida, como ¡fras! Esto es la vida. Y yo... Ya, estas cosas que oías, ¿no? Alejandro Sanz, que lo han robado. Yo pensaba, esta peña que se junta con gente que le roban, ¿no? Claro. Qué poca visión. Qué poca habilidad. Sí. Y entendí, bueno, pues fue súper duro porque era muy amigo, Carlos era muy íntimo, personal mío y nos robó mucho dinero. Con unos... de una manera muy cruel. Muy cruel y entonces pues justo se separó, o sea, se terminó mi relación con Michelle, me pasó esto con Carlos, se terminó Pereza, unas deudas de la hostia y ahí fue durísimo, muy mal. Esos años, el 2013 fue muy duro, 2013-2014 fue jodido, personalmente principalmente. Y ahí pues todo, familiar, personalmente, todo fue muy a la contra, ¿no? ¿No te planteaste buscar ayuda? Sí, ahí estuve tratándome a todos los niveles, me dieron unas pastillas que se llamaban Aremis, que recuerdo ahí como, esto es para ordenar el taller, o sea, yo decía, esto es fuerte, ¿no? Bueno, me impresionaba porque yo no había tenido ningún contacto ni familiar de lo que significaba la ansiedad y medicarse y eso, ¿no? Era como, tía, esto no estaba muy lejos de mí. No era un prejuicio, era que no lo veía. Luego me di cuenta de que lo había visto, pero no me había enterado. Y me generó mucha culpa muchos años, ¿eh? Lo había visto en compañeros y compañeras y no me había dado cuenta, no lo supe interpretar, ¿no? Hasta que te pasa y dices, hostia, tú estabas muy jodido de ansiedad y yo no supe verlo, ¿no? Entonces sí, me traté con una psicóloga que me ayudó un montón y tal, hasta que bueno, ya dejé de necesitarlo o pensé que dejé de necesitarlo y las cosas se equilibraron, pero bueno, el arranque el final de Pereza y mi arranque fue abrupto. Joder, pero sí, suena como un desplumarte totalmente para que te crezcan otra vez las... Sí o no, podía ser que me quedara así. Claro. Yo pensaba, ok, pues me quedo así... Y mi vida es tocar en clubs, que lo voy a aceptar con deportividad. Voy a tener que despedir a un montón de gente para ajustarme a la dimensión que tengo, que es poca. Eso era lo duro. Y bueno, pues tocar en clubs pequeños y no pasa nada. Y vivir al día y gestionar la ansiedad como un compañero nuevo y a tomar por culo. Pues la vida ha venido así, ¿no? Y así estuvo un tiempo hasta que, bueno, pues conseguí equilibrar. Convivo con la ansiedad, ¿eh? Ese monstruillo de vez en cuando se sienta aquí, pa. Háblame un poco de Juancho, que estuvo aquí el otro día y sé que también en la primera etapa de Leiva estuvo como guitarrista, haciéndote de guitarrista en las... Está todavía. Siempre estuvo Juanchito. Juanchito es la persona más importante de mi vida, lo ha sido. Ya lo era cuando nació, que yo tenía 6 años y pues yo me encargaba de él y de llevarle al cole, de traerle, de educarle, ¿no? Porque él muy joven, o sea, mis padres le han educado, por supuesto, increíblemente, y mis hermanos, somos una familia numerosa, pero él muy jovencito, no sé si tendría 17 o 18, se vino a vivir conmigo. Y ha estado viviendo conmigo pues hasta hace 3 años o 2 años. Hemos estado viviendo juntos toda la vida, juntos. Y pues él me acompañó en todos esos procesos tan duros y no tan duros, ¿eh? Y estuvo conmigo tocando y sigue tocando conmigo, incluso en un acto de mucha generosidad, porque mi hermano tiene una banda que es Sidecars, que es una banda que
que va muy bien, que tiene mucho trabajo, y mi hermano ha estado compaginando siempre doble gira. Cuando yo hacía 60, él hacía 120 shows. O sea, mi hermano ha estado trabajando por dos para estar a mi lado, conmigo, y tengo mucha gratitud con él. Hemos llegado a un acuerdo, ¿no? De, bueno, pues para tocar juntos, hay veces que yo no voy a poder tocar, ni tú vas a poder conseguir, ni yo con Leiva, vamos a tener que ajustarnos para poder seguir juntos. Y bueno, pues ahora pues tengo a un guitarrista que me ayuda cuando Juanchito no puede. Pero Juancho tiene un papel esencial en mi vida profesional y personal. Es mi compi del camino, mi hermano, nunca mejor dicho, de la vida, ¿no? ¿Fue su disco el primero que produjiste? Sí. Como productor, que no fuera algo tuyo. Mi primer disco como productor fue el primero de Sidecar. Mi segundo disco como productor fue el segundo de Sidecar. O sea, Sidecar y Cremalleras. Sidecar y Cremalleras fueron mis dos primeros discos como productor, ¿no? Y la verdad es que eso fue previo a... Ahí estaba en activo con Pereza, creo. Me acuerdo, creo que sí. Y o sea, fue como, voy a hacer un disco, yo te lo produzco. O sea, fue mucho sí, pensado. Sí, fue como, yo te ayudo. No, yo te lo produzco porque yo, volvemos al impostor, yo no tenía ningún oficio como productor, ni puta idea. Tenía intuiciones, unos pequeños años a mis espaldas de grabación de los discos de Pereza, pero no como para llegar a un estudio con una mesa con 64 canales, sentarme en la mesa y vamos a poner micros y, hostia, yo ahí me lancé y aprendí mucho y nos vino muy bien porque ellos estaban aprendiendo a tocar y a grabar, o sea, aprendiendo, yo estaba aprendiendo a producir. Entonces fue como, ¿qué onda si nos ayudamos y aprendemos juntos? Y yo creo que hicimos dos discos muy competentes y el segundo, para mí, Cremalleras es un discazo. El primero, pues es un disco de puta madre, pero pues estamos todos un poco teenagers ahí, ¿no? El segundo yo creo que es un disco guay. Luego llegó Nigel Walker a producirles a ellos, que Nigel fue productor de Pereza también y que para mí fue un poco señor Miyagi en la producción, me enseñó mucho. Y yo creo que Nigel ha hecho crecer a Sidecar más de lo que yo hubiera hecho crecer a Sidecar si hubiera seguido como productor. ¿Cómo ves los límites que se establecen de ser compositor a ser productor? O sea, porque tienes que cambiar tu mentalidad dentro del estudio cuando estás grabando como compositor y como músico de estos temas a cuando estás siendo productor. Para ti, ¿dónde marcas la gran diferencia? Pues la diferencia es un poco lo que te decía antes, ¿no? Que tú no tienes una implicación emocional con el repertorio. Eso cambia todo. Tú estás trabajando como un dron. Tú estás mirando las cosas desde arriba, no desde dentro. Entonces tienes la objetividad que hace falta, que en tu obra no la tienes. Y en tus composiciones no la tienes porque estás bajo el yugo de tu juez. Ahí tú estás viendo las cosas muy limpio. Tú dices, aquí, esta canción está rápida, este estribillo es más flojo que la estrofa. Entonces ahí de alguna manera tienes la oportunidad de ser objetivo, de tratar de ir al lado de la canción, que no importe si es más rock o más pop o menos pop, y de alguna manera te pones en un rol un poquito más objetivo. ¿Y notas que al haber estado y el ser productor te ayuda al trabajar con un productor cuando...? Sí. Para empezar por los límites, ¿no? Hay una cosa muy importante en una grabación, yo creo que la más importante, que es que alguien con autoridad tiene que decir, esto está bien. Porque eso, una obra nunca termina. Siempre se puede arreglar. Siempre se puede meter esto. Siempre se puede meter un coro. Siempre se puede meter una pandereta. Siempre se pueden venir unos saxofones y unas trompetas. Siempre puedes meter unas palmas. Siempre puedes meter otra guitarra. Entonces, tiene que haber alguien que diga, esto está. Esto está. Ya, paremos. Aquí terminamos, esto está muy bien. Si metemos algo... Si metemos una orquesta puede estar mejor o peor. Esto está. Y esto está bien. Cuando llega una banda que tiene fantasmas, hostia, no lo veo. Y tú dices, chicos, confiad, esto está bien. Lo tenemos. Ese lo tenemos es esencial en una grabación. Porque si no hay 5 cabezas pensantes que uno dice, pues yo haría. Lo pienso mucho con Vetusta Morla, ¿no? Que son un montón de cabezas pensantes democráticamente pensando en el estudio. Pienso, wow.
qué difícil, qué bien lo han hecho, qué equilibrio tan increíble hay que tener para que eso funcione. Porque siempre tiene que haber alguien que tenga un poquito más de peso que diga, esto está, chicos. Yo creo que esto está. Tú estás sufriendo y tienes dudas, pero son más tuyas que de la canción. Esto está. Y eso es muy importante. Entonces, en ese sentido, en tu proyecto, ¿qué es lo que va delimitando el estilo o la impronta que tiene cada uno de los discos? Porque, por ejemplo, si Diciembre empieza más... yo creo que la acústica tiene mucha más presencia y es un disco como más acústico. Electroacústico, ¿no? Exacto, electroacústico vestido tal, pero Pólvora empieza a tirarse un poco más electrónico. Después, ¿cómo te vas con...? Perdóname que se me salvan los nombres de los discos, tío. Después el de Pólvora... siguiente es... A mí también. Pólvora... Monstruos. Con Monstruos hay bastante, hay bastante cañita. Sí, Monstruos, Nuclear, sí. Bueno, la irrupción de Carlos... Raya, él pone como... Es como que me avala en lo eléctrico, yo le digo, ¿y si hacemos...? Y él me ayuda a convertirlo en algo más robusto, más rock, ¿no? A hacerlo sonar más rock. Pero vuelvo un poco a lo mismo. El sendero estilístico de una carrera lo marcan las canciones. Yo no creo mucho en esa onda de sentarte con tu banda y decir, ¿por qué no hacemos un grupo tipo, una banda tipo, o hacemos un disco tipo soul de los... Las canciones te van permitiendo o no permitiendo ser más o menos rock. Entonces las canciones solas te van diciendo, esta guitarra la acepto o esta guitarra la escupo, porque no va. Y yo creo que las propias canciones han ido... O sea, si yo hubiera querido hacer de mi último disco, Cuando te mueres el labio, un disco de rock, las canciones no me hubieran dejado. No me hubieran dejado, hubiera metido una guitarra eléctrica y hubiera sonado vulgar, ¿sabes? Entonces, lo que va delimitando o lo que va construyendo un estilo son las canciones en mi caso. ¿Y a ti es esto de que te vienen o las buscas? No me vienen versos. Canciones no le vienen a nadie. O sea, de que dice McCartney que soñó Blackbird, digo... Cuesta creerlo, tronco. Una canción es como una película. Es como si un director dice, he visto una película en mi cabeza. Bueno, has visto una secuencia, que esa secuencia te lleva a otra secuencia, ¿no? A mí me vienen versos. Yo de repente puedo estar en un sitio y ver una pestaña en una servilleta y decir, uy, ahí hay un verso bueno, y escribirlo. Aunque suene intenso, pero es así. Y me vienen versos y esos versos yo me voy a casa y pienso, tengo un verso susceptible de canción. Y me siento con ese verso a buscar una canción. ¿Y cómo es esa búsqueda? O sea, porque tú tienes el verso, buscas primero la sonoridad, buscas... Sí, pues imagínate que tienes... no sé qué verso puede ser, de... histéricos de felicidad, nos adoraba la cámara, o... Publicabas toda nuestra intensidad, era todo tan Black Mirror. Yo lo tenía, ¿no? Pues vas buscando con la guitarra, tratando de encajar una melodía. Histéricos de felicidad. Esto es lo que queda al final, ¿no? Pero vas buscando y cuando tienes ese verso calzado con música, ya tienes algo. Ya hay un hilito que tiras, ¿no? Así lo hago yo. Hay mucha gente que compone con inglés, como Spanglish inglés, what is one in the morning. Y eso no puedo. Yo tengo que escuchar palabras que me digan cosas, ¿no? Y con un verso, cuando yo ya tengo un verso encajado con una música, ahí empiezo a tirar y empiezo... Es que si supiera la manera de hacerlo, te lo diría, pero no lo sé. Es un poquito raro. Viene... No sé muy bien, es un poquito cósmico. Además también a veces te puede llegar una frase o un verso, pero que eso no va a ser el principio de la canción. Eso a lo mejor es el estribillo o a lo mejor es de los últimos versos que metes. O a lo mejor ese verso te da unas cosas y ese se quita. Y luego lo quitas. Claro. Pero a mí, yo es muy difícil que me siente con un folio en blanco. Creo que no lo he hecho en mi vida. Como gente que dice, no, yo me despierto por las mañanas, esta semana voy a componer. Se despierta con un café, con un puto cuaderno en blanco y una guitarra. Digo, eso es un infierno en vida. Yo no puedo. Claro. Me frustraría mucho. Yo siempre me siento con unas notitas que ya sé que me pueden dar algo. En blanco no lo suelo hacer. Gente con mucha capacidad, ¿no? Me cuentan que Jorge Drexler me contaba que a veces llega al estudio con letras sin hacer. ¿Cómo sin hacer? O sea, graba las canciones, música grabada,
Todo terminado y ahora hay que componer una letra para grabarlo para esta canción en el estudio. Claro, para eso tienes que tener un talento que yo no tengo. Wow, claro. O sea, yo tengo que ir con las cosas armadas porque a mí me cuesta mucho escribir. Me cuesta mucho contar cosas, me cuesta mucho cambio muchas palabras. Estoy como semanas borrando o sea, me cuesta mucho encontrarlo. Yo no podría a veces en una tarde encontrar una canción. A veces sale una canción. Pero esa cosa de llegar al estudio como Joaquín Sabina, ¿no? Que está grabando y dice, un momento, Ley, espera un momento. Para, se quita los cascos, coge el folio, está 15 minutos y cambia una estrofa entera. Y dice, ¿qué te parece esto? Se pone a cantarla y la mejora. Bueno, pues hay que ser Joaquín Sabina, ¿no? Claro. Yo no lo hago, no he hecho en mi puta vida eso. Y la canción enquistada, o sea, a mí esto me pasa a veces. Yo sé que dicen, saco un disco ahora en febrero y ha sido la primera vez que... Bueno, te lo paso a ver si te lo quieres escuchar, un disco de rock. Me encantaría. Y a veces me pasaba con temas y me sigue pasando que igual tengo un tema que lleva un año, tío, que tengo 2 estrofas, el estribillo, no sé cómo cojones termina, no sé cómo hacer y lo dejas ahí. Vuelves a él y ya una frase... no termina. ¿Te ha pasado esto? Que se te enquista durante mucho tiempo. Yo no le doy tantas oportunidades a algo. Si no va, fuera. Si no va a la segunda vez que me siento, no lo sigo. A lo mejor me lo encuentro por accidente en las notas del iPhone, ese trocito años después, o en las notas, o en un cuadernito y digo, ¡ay, va, esto molaba! Pero si yo a la segunda vez que me siento algo no le saco nada, lo tiro. Porque me frustra, ¿eh? Claro. Porque no hay nada peor que el fracaso compositivo. Estar 6 horas para componer hay que estar 6 horas, 7, 10. A veces estás comiendo ahí delante de un cuaderno y acostarte sin nada es un mierda. Y cuando haces el tema y lo terminas y cuando lo escuchas al día siguiente esto es una mierda. Sí, me pasa a veces que digo, que lo grabo y digo, es una mierda, no sé si lo digo, porque por lo general nunca avanzo con cosas que pienso que pueden ser una mierda, pero sí muchas veces termino y digo, ok, es una canción del montón, esto no va a ir a un disco. Pero por ejemplo, una cosa que yo hago mucho y que me sirve mucho, alguna explicación tendrá, que no la conozco, es que cuando me bloqueo me voy a andar. Casi siempre se desbloquea. Casi siempre en ese paseo o me subo a la montaña, en ese camino, ya. No sé qué pasa con el movimiento físico y la composición, que va. Pero eso está demostrado también en el aprendizaje, ¿eh? Así es. O sea, por ejemplo, hay estudios que demuestran que para aprender algo, estudiar y tal y cual, caminar y estar en movimiento y asociar eso a procesos cognitivos ayuda muchísimo al desarrollo. Tío, estoy seguro de que ahí hay algo. Sí, Estoy seguro de que ahí hay algo porque a mí me pasa siempre. Me puedo pasar 6 horas, no lo encuentro, me voy y de repente digo, hostia, estaba ahí. Pum. Hay un libro de un matemático que no me acuerdo cómo se llama, que él hacía esto mucho, como es intentando resolver algo y no se puede. Bueno, dejo de pensarlo activamente. Me voy a caminar hasta que venga. Y ayudaba a que le viniera. Pues tío, no lo sabía, pero en mi caso, cuando hay bloqueo, me cojo una mochila, me subo un pico de montaña andando y vuelvo con algo. ¿Y bloqueo total de no viene nada? ¿Te pasa? Sí, el síndrome del folio en blanco pues asusta un montón. Yo no he tenido ese síndrome durante muchos meses seguidos, aún. Pero 3 meses, 4 que no sale nada, que dices, hostia, no sale nada. Te mueres de miedo. ¿Y qué haces? Pues esperas. Realmente yo creo que lo que hay que hacer en esos casos es ir a conciertos, irte de viaje, que te pasen cosas. Porque si no, las canciones vienen de cuando ves algo que te seduce y dices, ¡ahí va! Qué bonito ese acorde en un concierto, qué bonito, qué buena idea eso, qué bonito es una exposición o qué bonito... O sea, cuando hay algo que dices, uy, ahí es donde tu casa no vaya a pasar nada nunca. Cortando tu césped no hay canciones. Bueno, pues puede ser también, ¿no? Quizás. No creo que muchas, tío. Porque además en el proceso de estar
creando una canción o de estar intentando que te venga una canción, yo creo que es muy importante el pluriconsumo artístico. O sea, sé que te pueden venir ideas de ver un cuadro, de ver una obra de teatro, de leerte un buen libro. De todo ello creo que como que las artes están tan interrelacionadas porque en realidad son impulsos de querer contar algo, que cualquiera de esas cosas te puede generar el trigger. Si yo a veces oigo esto mucho en cómicos o en músicos, es que no escucho muchas cosas de comedia o no escucho muchas cosas de tal porque no quiero copiar. Y hostia, y a mí eso como lo veo raro, porque es en plan de tío... Muy radical eso. Claro, pero es en plan, pero entonces, ¿cómo vas a saber si estás copiando? A lo mejor haces algo que ya existe y no estás... Sí, luego que... Hostia, copiar es una lección de verbo fuerte. No quiero ver una obra porque la copio. No. Obviamente, si tú estás cogiendo un extracto de un texto y lo estás fusilando, estás copiando. Pero de una obra de teatro puedes encontrar un ideón para una canción, un ideón para un verso, de un artículo en un periódico, de un titular, de una broma, de un vídeo de... O sea, está muy bien explicado lo que has dicho. Está todo tan interrelacionado que en un museo encuentras una canción. Uh-huh. Y en un espectáculo de danza encuentras algo en el movimiento que de repente generas un verso precioso, una chica descalza levantando, no sé cómo se llama esa posición, y de ahí sacas algo muy bonito, ¿sabes? O sea, yo creo que contra el desbloqueo salí a la calle. Estuve el año pasado en un sitio que me consta que es importante para ti porque además dejaste una furgoneta allí que bueno, no exactamente en el lugar, pero en la residencia que tienen, que es el Náutico. Me gustaría saber qué es para ti este lugar, porque sé que para muchos músicos es un lugar muy importante en España, el Náutico de San Vicente. Sí, es un lugar que más por lo que te ofrece vitalmente que profesionalmente, ¿no? Uh-huh. Es un lugar de encuentro, como haces piña, haces familia, tienen una tradición que parece una tontería, pero al hilo de lo que hablamos no lo es, que es pues tú pruebas sonido y de repente al terminar de probar sonido te vas a por tu plato, hay un cocinero que hace la comida y la cena, te sirves tu plato, te sientas con la gente que está comiendo, que son los trabajadores, los camareros, los cocineros, los músicos, los técnicos, te sientes, comes con ellos, recoges tu plato, al día siguiente por la mañana llegas al Náutico y coges un kayak y te quedas comiendo viendo la prueba de sonido del siguiente grupo que va, te das un paseo con el perro que hay ahí, que está por ahí pululando por una playa, te encuentras con otra banda que va a tocar al día siguiente pero que ese día justo está viendo tu prueba de sonido y comes con ellos, te invita a tocar a alguien una guitarra, que es como un centro donde suceden cosas y para mí es muy importante porque nosotros fuimos justo cuando estaba empezando eso. Entonces nosotros fuimos en el año 99. Uh-huh. Yo llevo 24 años yendo a tocar al Náutico. Nos llevó Kim, el manager de Vetusta, que hoy es manager de Vetusta. Sí. Nos llevó Kim hace muchos años. Nosotros tocábamos en un sitio que se llamaba Bustock, otro que se llamaba La Pera y en el Náutico. Y eran 3 conciertos en Ogrove, en San Vicente, en otro lado. Y llegué ahí con 19 tacos, toqué. Me encontré con Miguel, un hippie, con una sala muy chiquitita de 90 personas y nos quedamos allí 10 días. Uh-huh. Eso, conviviendo. Y empezamos a ir, a tocar con pereza. Tocó muchas veces antes de hacerse popular. Muchas veces. Uh-huh. Y luego pues he tocado con todos mis proyectos, con pues las bandas de versiones que monto con Carlos Tarque, con Hot Legs, con One Hit Wonders, con una banda que se llamaba Leiva y los Motherfuckers, con Joel López en una banda que se llamaba One Hit Wonders, con Los Guapos, He tocado con 1000 proyectos, he convivido mucho en ese sitio, he aprendido mucho y he vivido mucho y me lo he pasado muy bien allí durante muchos años de mi vida. Ha sido un centro donde he ido cada verano a pasármelo muy bien, ¿no? Y parte de mi corazón está allí. Y bueno, pues yo tenía una furgo durante muchos años, una furgo del año 72, una Volkswagen T2, y con la que
pues he vivido muchas cosas y cuando terminé llegó un punto que la furgo pues ya sientes que ya no te corresponde ese tipo de vida. No te corresponde o que ya no va, ¿no? Ya quedarme tirado cada 2 días en una autopista. ¿Porque se jodía cada 2x3 o qué? Cada 2x3. Pues me divertía menos. Es claro. Entonces ya empezaba a ser un poco el hazmerreír de las grúas de Madrid. Venían ya, todo el mundo me veía en el arcén. Dije, se acabó. Y entonces pues Miguel ha montado una residencia porque nosotros antes dormíamos en el zulo del Náutico. O sea, yo he dormido en la cocina del Náutico. Ahí he dormido varias veces. O sea, antes había menos confort. También dormíamos en una pensión al lado, en Casa María. He dormido hasta muy poco en Casa María, en esa pensión. Y ahora él ha montado una residencia y que está un poquito lejos del Náutico. Entonces pensé, joder, quédate con la furgo y que las bandas vayan a tocar en mi furgo y sigue formando parte de la onda, ¿no? Y Miguel la ha convertido en una habitación más donde las bandas se quedan. Entonces mi furgo es parte del hospedaje de las bandas que tocan en el Náutico y me parece un destino hermoso para mi furgo, ¿no? A mí me pareció todo, en concreto, todo lo que ha hecho Miguel una maravilla, porque luego ha montado detrás de donde está el escenario de fuera un estudio que también es como una habitación que da justo al mar. Y me parece como, no sé, un lugar soñado como artista para estar, sí, pasar para unos días, ensayar, tío. Es lo que te digo, más allá de lo que él ofrezca técnicamente, es lo que ofrece de vida, de convivencia, de belleza. O sea, que es alucinante. El Náutico es un lugar que está en una playa hermosa, pegado a playas hermosas, que se come increíble, con un clima alucinante. Entonces, pues te puedes ir a montar tus ensayos de gira o a grabar. Es como un lugar para convivir y que te pasen cosas, ¿no? Y él es un loco genial. Pues mira, ayer por la noche estaba hablando con él para cerrar un concierto de Guapos, la banda esta que te he contado de rock and roll de los 50 que vamos a tocar en el Náutico este verano. Luego he tenido momentos, pues te diré que uno de los momentos más importantes de mi vida como músico, o más bellos de mi vida como músico, los he vivido con Iván Ferreiro haciendo un proyecto que tenemos que se llama Leiva versus Ferreiro en el Náutico, tocando con toda la playa llena de gente, cayendo el sol. Allí, esos 2 shows o 3 que hemos hecho son de los shows más bonitos de mi vida. Por lo que se generó, por la energía, por la vibra, por el respeto, toda la gente en la playa. Hostia, esos shows son para mí, los recuerdo como de los más bonitos de mi carrera. ¿Qué te da montar un proyecto como de Guapos? Que es, porque claro, uno diría, ya está, tío, tienes Leiva, tienes un proyecto que va de puta madre, ¿por qué montar una banda de versiones? Por eso. Porque estar en primera línea de fuego, cantando, defendiendo que el proyecto se llame como tú, eso tiene cierto peso en los hombros, ¿no? Entonces, volver a sentarme en la batería, estar detrás, tocando rock and roll, porque es una banda de rock and roll 50s, ¿no? Que es... O sea, es rock and roll para bailar, ¿no? Por lo menos este disco. Pues salirme de la primera línea, estar tocando la batería, cerrando los ojos casi como bailar para mí, ¿no? Con 4 amigos tocando rock and roll, es recuperar. Esa banda me sirve para recuperar y recordarme por qué empecé. Porque al final con mi proyecto te profesionalizas tanto que se pierden un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas. Cuando te profesionalizas se pierden cosas. Le ves el truco a un montón de cosas. Entonces, volver a hacer lo que hacía con 14 o con 13 o con 15, que era tocar rock and roll con 4 amigos en un local de ensayo de la batería, me da mucho. Y eso es precisamente el porqué de Los Guapos. Es volver a recuperar el hobby del oficio. Sí, que te recuerde por qué empezaste, que es tocamos sin buscar retorno, para divertirnos, para bailar, para invitar a colegas a tomar una birra en el local y para hacer conciertos y que la gente baile. No queremos vender discos ni llenar sitios. Tocamos porque es divertido tocar. Y de esas cosas que se pierden, ¿cuál es la que más te pesa? ¿O de las que más te pesa? Pues la que más pesa es la responsabilidad. Que obviamente uno la asume con mucha deportividad porque es el peaje por vivir de la música. Es imposible
tenerlo todo en la vida, ¿no? Yo quiero tocar, vivir de la música y no tener responsabilidad. Pues no. Es un poco lo que teníamos al principio con Pereza, que era, pues salíamos totalmente volados y borrachos a tocar y no entendíamos la dimensión y lo que significaba que la gente pagara por vernos. Entonces salíamos, desparramábamos y era todo muy divertido y muy genial y muy... Hasta que entiendes que la gente coge su dinero de sus trabajos, de sus esfuerzos y los pone para verte. Ahí ya las cosas cambian. Y ahí entran los miedos, la responsabilidad y ahí eso todo cambia. Entonces esa sensación ya es menos divertida. Es lo que es y hay que asumirla, pero es menos divertido, claro. Ahí es menos divertido que al principio porque tienes que estar a la altura de algo muy grande, que es que la gente coja su dinero en sus trabajos y lo ponga para verte. Tú tienes que estar a la altura de eso. Y eso es un poco menos divertido que antes. Sí, y esa parte, es que esto que viene asociado siempre a las bandas, pero sobre todo al rock, ¿no? Que es el desfase, las drogas, tal, y yéndome un poco a como si fueras a morir mañana y algunas frases que hay ahí, ¿ha sido alguna vez, se ha convertido en un problema? El demasiado. ¿Dices? Sí. Yo no he tenido nunca un problema de adicción, pero se convirtió en un bueno, pues en un día a día. Estábamos todo el día así, tocando. Claro, piensa que Pereza hacíamos 6 conciertos por semana. Pirineos, tocábamos, dormíamos en la furgo, tocábamos en Cádiz, 1000 kilómetros. Al día siguiente Zaragoza, al día siguiente Barcelona, Madrid. Todo el día borrachos, todo el día liándola y todo el día al lío. Claro. Que era lo que nos correspondía con esa edad. No íbamos a estar con un pañuelo cuidándonos la garganta, bebiendo agua y leyendo libros en la furgoneta. No, estábamos sin dormir todo el día haciendo el mal. Y fue muy divertido y lo recuerdo muy divertido hasta que, bueno, en momentos hubo que poner límites porque se te va. Claro, claro. Pero yo personalmente no he tenido nunca, no he sentido nunca cuidado por aquí. Con el alcohol, con el vino, ahí tengo que tener cuidado porque me gusta mucho y porque lo tengo muy incorporado en la vida, ¿no? Y lo tengo más que social, es algo que me produce mucho placer y lo tengo. Y tengo que medirme porque si no lo haría mucho más y mal. Entonces ahí sí que tengo que controlar, pero en Pereza nunca tuvimos un problema de que alguien tuviera una adicción. Sí, gente de la banda, no Rubén y yo. Alrededor del proyecto. Hablemos de México, que bueno, cuando te mueres el labio, claramente México tiene una importancia muy grande, pero ¿cómo es tu primer contacto con el país? ¿Cuándo llegas y cómo conoces México? Pues llego hace unos años a tocar a un club Imperial, se llama Imperial. Llego allí después de llevar de gira y tocando en Argentina como 15 años ya. Gariteando, clubeando, sin parar. O sea, en Argentina, hasta el último Gran Rex que he hecho hace muy poco, esos son 3.500. Yo me he pasado la vida tocando en salas pequeñas, en clubs pequeños, salas un poquito medianas, pero no ha sido hasta hace muy poco que empezaba a empatar. Quien dice, ¿no? Bueno, no, todavía sigo perdiendo plata ahí. Pero a que empiecen a ir bien las cosas. Y todo el mundo me decía, tienes que ir a México, tienes que ir a México. Nosotros empezamos erróneamente por Argentina, a nivel negocio, digo. Claro. A nivel sentimental nos y vital, ganamos. Me imagino que sí. Pero a nivel negocio, pues nunca fue un negocio. Hasta que fui a México y empecé tocando en un club. Esto fue ya, no me acuerdo cuándo fue, pero toqué en un club que era para 200 personas en acústico, yo y Pop. Pop es el teclista de mi banda. Empezamos a tocar en clubs, acústico, luego un sitio un poquitito más grande con banda, se llamaba Caradura, luego un sitio que se llama El Lunario, Plaza Condesa, Metropolitan, o sea, pues igual. Yo nunca he vivido esas cosas que cuentan en la industria, que de un día para otro haces ¡paf! Yo siempre he sido ir notándolo, menos con Pereza, que de repente pasamos de hacer 10 escalones poquito a poco a escalón 21, ¿no? Pero eso llegar a un país y de repente empezar a sonar en la radio, y no lo he vivido ni en sueños.
Entonces México también ha sido más rápido que Argentina, pero con trabajo. ¿Y en lo general has viajado por ahí? ¿Has estado dando vueltas por México? Sí, sobre todo a la costa de Oaxaca. Buah, tío, me flipa la costa de Oaxaca. Eso sí. Y la sierra de Oaxaca. Y eso es alucinante. Uh-huh. Luego he puebleado mucho por lo que llaman pueblos mágicos alrededor, pero a la costa del Pacífico, o sea, la costa de Oaxaca es realmente muy bonito. Son pueblos de pescadores casi sin internet, donde la vida es muy bonita, ¿no? De hecho, siempre que voy por allí, que me quedo pues 10 días o una semana, siempre pienso, terminar mi vida con un pareo tocando blues en este chiringuito, lo firmo. Sí, con el mezcal casero que hace este así como descalzo, muy arrugado, muy moreno, de estar siempre ahí desnudo en la playa, tocando blues para los guiris. Si me diera para vivir, digo, ese es un buen final. Sí, tío. Todas estas partes como Masuntes, Hipólite y todo esto, San tío. Agustinillo. ¿El Chacagua has estado? No. La laguna de Chacagua. No, me han hablado. Muy recomendable si vas otra vez, tío. Porque es eso, es como que se suspende todo. Muy bonito. O sea, es como que hay otro ritmo, otra vida, forma, ¿no? de ver las cosas. Otro tiempo, ¿no? El tiempo es de otra manera. La mirada del día a día es de otra manera. La comida. Bueno, no hay tantos inputs. Es que realmente estamos... Es una locura lo que vivimos. O sea, se terminan los tiempos de reflexión. Antes ibas al médico o quedabas con un colega y en lo que llegaba o en la sala de espera del médico, pues cruzabas los brazos y decías, bueno, este es mi momento para pensar en esto. Ahí he tenido un problema con alguien, joder, esto, lo otro. Ahí pues armabas. Eso no existe ya. Esas reflexiones, tú ahí coges el teléfono y ves un titular, un periódico, un vídeo, un manual de YouTube, buscas un aparato de la cocina que quieres en Amazon, pides un libro. Y eso puedes hacerlo también mientras ves una serie. Claro. Y tienes algo al fuego. Pues claro, pues te vas a esos sitios y dices, y estamos locos como sociedad. Estamos desquiciados, punto. Las redes sociales, el debate, ¿no? ¿Son buenas? Claro que sí, es un vehículo de comunicación increíble. Ahora, es desquiciante lo que estamos viviendo. Estamos desquiciados. Es muy difícil que veas una película sin coger el teléfono para algo. Pero totalmente. O sea, nos acostumbramos a cosas que son increíbles. O sea, nos hemos acostumbrado a que veas un partido de fútbol y de repente... el portero contrario va a sacar el balón y la gente dice ¡cabrón! Eso es lo normal. Eso lo canta la gente y eso es normal. Se hace con todos los porteros contrarios en todos los estadios y dices, ¿cómo puede ser que esa mierda de insulto atroz de todo el mundo violento sobre un tipo que no conocemos casi ni su nombre? Claro, estamos locos. Estamos locos. Bueno, pero es que se genera una violencia. Es como. Yo lo estaba hablando con un colega que decía: es que fíjate el Congreso ahora mismo, ¿no? Que parece. Es más un concurso de zascas que un lugar de diálogo y de intentar generar algo. Y yo, ya, pero es que somos así. O sea, no es como que esto es una cosa aislada. Somos como ellos, ¿eh? Claro, esa es la cuestión, ¿no? No es como que. No, es que mira el ejemplo que están dando los políticos a la sociedad. Mira el ejemplo que está dando la sociedad a la clase política. Le estamos diciendo, dadnos estos que funciona, si nos comunicamos así. Somos el reflejo de lo que ellos son. O sea, no sé. Claro, a un futbolista le dices, con 22 años, con 400 millones de euros en la cuenta, que es un disparate. Tienes que ser un ejemplo. Ser un ejemplo con un Ferrari. Pues te vas a estrellar en una rotonda, te van a insultar, les vas a querer insultar al público, porque claro, ¿quién está preparado para que le insultes, pero tú no insultas? Es un poco delirante. O sea, pedimos mucho a las figuras públicas, es como que toda la culpa la volcamos sobre la gente que tiene que ser ejemplar, porque tú no eres ejemplar. Tú le pides a gente que sea ejemplar mientras tú tienes el dedo sucio y señalas. No se puede. Para señalar hay que tener el dedo limpio, ¿sabes?
Pues también es como estamos en un punto en el que se te empuja, no se te obliga, porque nadie te está obligando, pero como que hay muchos toboganes para que te tires, para autoafirmarte constantemente a través de cosas. Yo soy esto, yo soy esto. Entonces, esta otra gente, en realidad tú no lo criticas por ellos, lo criticas para hablar de ti y de cómo tú estás por encima de esto. Tú estás diciendo, yo soy más inteligente, yo tengo más razón, yo soy... Eso es lo que estás diciendo cuando estás hablando del otro. Claro. Y el otro, joder, creo que ha habido un momento histórico en el que siempre ha habido esos antagonismos, pero que creo que sí que el otro ha servido muchas veces para aprender y crecer pese al antagonismo, y ahora es como un momento de, no escucho, no. Tú sirves para reafirmar lo mal que es lo que tú dices y lo bien que es lo que yo digo. Bueno, eres un saco de boxeo. Eso es. Es un lugar donde voy a volcar toda mi frustración y... Sí, yo creo que es un poco peligroso como en la cultura del escarnio y ver en los demás todas tus mierdas y decir, ¿ves? Uh-huh. Como tener la oportunidad de volcar toda tu ira en redes sociales es muy bueno porque te puedes comunicar sin filtros, no tienes que pedir permiso a nadie y eso es muy valioso y tiene mucho que ver con la libertad. Pero claro, tener la oportunidad de bajo un nick insultar a quien te dé la gana y decir, me encantaría que tu familia muriera en un accidente de tráfico, pues que se puede, sí. ¿Que mola? Yo creo que no. Es un debate muy amplio, ¿eh? Además, vuelvo a Como si fuera Semana y Mañana, porque a mí es una de las canciones tuyas que más me molan y hay una frase ahí clave de esto, que es lo de hoy nadie te va a perdonar, ni los tuyos ni los haters. Y para mí hay mucha profundidad en eso, porque los haters ya lo asumes, pero es que los que están contigo van a ser los primeros detractores a las que te cruces una mínima línea de lo que consideran que es lo que tú tienes que ser. Claro. Entonces, entre que alguien sea tu absoluto fan y tu enemigo, es tan fino, tío. Es un segundo. Un día de repente hace la tortilla. ¡Zas! O sea, Rosalía era una reina hasta que todo el mundo era tan reina que dijo, el día que te equivoques te vamos a ametrallar. Entonces es un poco así, es como te encumbro cuando estás arriba y te equivocas en algo, te fusilo. Eso es lo que hacemos en España. Siempre, sistemáticamente hacemos eso. Encumbrar, fusilar, ridiculizar. No todo el mundo que es un personaje público tiene un discurso coherente. Es más, casi nadie tiene un discurso coherente. Los políticos se equivocan. Lo que pasa es que nadie dice, me he equivocado. Ayer pensaba esto y hoy pienso lo contrario. Y no pasa nada, no es que sea un chaquetero, es que me he dado cuenta que ayer dije una estupidez y digo, ayer dije una estupidez, ¿no? Pienso que igual, en vez de decir, ves, eres un puto pringao, pues alguien puede decir, joder, pues está bien, porque yo lo hago. Pero la gente dice, ese es un puto pringao. Y dices, pero ¿y tú no te equivocas, tronco? ¿Tú nunca dices perdona ayer? Pues yo creo que ellos podrían hacerlo y yo creo que como sociedad molaría que lo hicieran. Bueno, es el de nuevo, ese sería como un ejemplo. Y además creo que han habido a lo largo de la historia de España políticos que han tenido un poco más de humildad en ese sentido. De hecho, de decir, mira, esta persona que no está en mi bando político ha tomado esta decisión que me parece que no está errada. Yo siempre hablo mucho cuando hablo de corrección política de Julio Anguita, porque me parecía una persona que dentro de que él tiene sus ideas y decisiones y tal, era capaz de ver los otros ideales políticos, incluso de relacionarse desde lo humano y lo personal con otros dirigentes que estaban en sus antípodas y decir, oye, pues mira, esta propuesta que ha hecho Aznar, dentro de lo que cabe, no la veo descabellada, sí que esta parte no me convence. Bueno, ya está. Pero ahora es todo en plan de, no, ¿qué opinas tú? Pues yo todo lo contrario. Sí, confrontar. ¿Ves? Yo opino, tú representas lo contrario a lo que yo soy. Exacto. Esa es un poco la movida. Yo en casa tuve la educación de... Yo soy de izquierdas, voto a la izquierda, pero tuve una educación donde pues mi padre siempre me contaba, ¿no? Que su mejor amigo es un tipo muy de derechas, ¿no? Y era muy de derechas porque murió. Y se entendían en muchas cosas. Yo tengo muchos amigos que no piensan como yo en un montón de cosas y nos entendemos y somos colegas, viajamos, tenemos proyectos juntos, convivimos juntos. O sea, hay líneas más duras de comprender y líneas menos duras, pero por lo general el retrato del Congreso asusta. Desde luego. Asusta. Y lo que ves por ahí, ¿no? Es como... Sí, o sea, yo creo que tenemos que estar preparados para convivir con... O sea, desde la enseñanza, ¿no? Poder convivir con cosas contrarias sin prohibirlas y dejarlas pasar y decir,
dices disparates, pero me da igual. y poder, antes de prohibir, joder, pues poder estar armados como sociedad para convivir con cosas que son un disparate y no tener que decir, ves tú. Volviendo a la música, que quiero ir ahora al último disco, y me llama la atención y me gustaría saber qué motivo hay detrás de decidir que las canciones son todas con artistas latinoamericanas, pero que además son mujeres. O sea, ¿de dónde es algo que se va dando? ¿Es algo que aparece como un objetivo desde el inicio? Es algo que se fue dando porque en mis viajes estos viajes que te contaba a México al principio y, bueno, mis viajes a Latinoamérica en general, pues estos últimos 4 años o así, pues me di cuenta que la música que yo iba escuchando en los aviones eran todo mujeres de una generación casi parecida, bueno, entre 18 o 20 y 40, en proyectos que estaban saliendo, y me di cuenta que la música que consumía eran ellas. Y la música que realmente me parece que estaba cambiando el rumbo de las cosas, pues eran ellas. Y con quien me apetecía sentarme en un estudio a hacer música, eran ellas. Y con quien me hacía ilusión que participaran en mi disco, eran ellas. Entonces fue tan sencillo como, voy a llamarlas. Entonces pues empecé a llamar, poco a poco. El 90% eran amigas mías, un 10% no. Y pues he aprendido mucho de ellas. Es que estamos hablando de gente muy buena. O sea, que son artistazas, tío. La Silvana Estrada, Natalia Lacunza, Natalia Lafourcade, Daniela Espala. O sea, es gente muy power, con una mirada del negocio, de la música, del compromiso con las canciones, con su folclore. Es muy alucinante, ¿no? Y tener la fortuna de estar en un estudio con ellas, pues me ha hecho aprender mucho y pasármelo muy bien, porque al final los discos parece como que todas las cosas las hacemos pensando en el rédito y pensando en lo después. Grabo un disco para luego pasen cosas. No. Voy a grabar un disco y voy a disfrutarlo. Si luego pasan cosas, genial. Pero voy a disfrutar de esto y aprendí un huevo, tío. Huevo. Pero además te dejas un poco, bueno, un poco no, totalmente influenciar por cuál es el estilo de cada persona con la que estás grabando, y eso lo llevas a una canción que también es tuya. Pero... Sí, intentarlo, ¿no? Intentar acercarme, pues yo qué sé, Silvana Estrada al fin y al cabo es una artista de folclore. Entonces la acrobacia del disco era intentar encontrarnos en un sitio común, musical, sin que ella perdiera lo suyo ni yo lo mío. Y yo creo que está bien traído, ¿no? O hecho con mayor o menor fortuna, pero lo conseguimos, que encontrémonos en un terreno musical común donde se nos vea a los dos. Que no sea mi disco donde tú cantas. No. Es mi disco donde tu impronta está cambiando la dirección de mi disco, tu voz está haciéndome cantar de otra manera. Al final este disco, cuando tú cantas con una mujer, la tonalidad de una mujer, la octava de la mujer musical es otra. Tú tienes que adaptarte. O sea, tú no puedes cantar una canción en tu tono y que una mujer cante encima. No. Tienes que adaptar el tono para que eso sea musical. Y eso me ha hecho cantar más grave. Y al final cantar más grave ha hecho que los textos tengan una dimensión, no sé. Todo han sido circunstancias que han hecho que ellas me ayudaran a cambiar cosas de mí. ¿En qué momento entra Adán Jodorowsky en el Pues proyecto? Adán entra en uno de estos viajes que yo empiezo a hacer a México. Yo escuchaba un disco de Adán que se llama Amador. Sí. Me gustaba mucho muy como bonito. Artista él. Y luego me gustaba mucho lo que... Ya no los artistas que él producía, que quizá pues no eran artistas que yo escuchaba, pero sí cómo entendía él el concepto vintage de hoy, ¿no? Cómo hacía sonar él las cosas desde su archivo antiguo, que es el mismo que el mío, desde el archivo de los 60, el backline, el equipo de los 60, cómo hacer sonar esas baterías con pocos micrófonos que te recuerden a The Band, o te recuerden a Neil Young, o te recuerden... Entonces, ¿cómo hacía sonar él eso? Que es exactamente el mismo archivo, y cómo yo concibo la música, era como, yo tengo que trabajar, o sea, nos tenemos que encontrar. Entonces, pues nos encontramos, primero como amigos en su casa, él venía a ver algunos conciertos míos en México,
Y luego empezamos a trabajar y efectivamente pues encontramos ese universo común de lo retro de hoy, ¿sabes? Y pues nos hicimos muy amigos y nos dimos cuenta que si hubiéramos vivido en la misma ciudad, en el mismo barrio, hubiéramos tenido una banda de chavales, ¿no? Es como que somos lo mismo cada uno en un sitio, es como las mismas influencias, las mismas pasiones, las mismas bandas, es como eso, de mi pandilla del mundo, o sea, tanto que hemos montado una banda juntos, ¿no? Que es de Guapos con el David Aguilar y con Jay de la Cueva, que pasa lo mismo, que son 4 colegas igual, que entendemos la música desde el mismo lugar y que si hubiéramos vivido en el mismo barrio, hubiéramos montado de Guapos en 1996, ¿no? Claro, de hecho tuve la suerte de conocerlo en México y de entrevistarlo cuando estuve por allá. Adán, sí, qué sí, bueno. Sí. Además vino con su hijo y su hijo aparece en una parte de la entrevista hablando y contando con cosas. Muy divertido. Y sí que veo que él tiene esta parte también de lo que tú mencionabas, de no hacer algo y que pasen cosas, sino de que el proceso en sí es lo disfrutable. Hay varios discos de él y además que va haciendo esto de cambiar de personajes y que todo eso le genera algo. Y que es una persona que pierde pasta en casi todos los conciertos porque lo que quiere es generar algo y divertirse y generar el espectáculo, ¿no? O sea, como que no me extraña que haya habido esta conexión y esta complicidad. Sí, también el de dónde viene, ¿no? Y la vida que ha tenido por su papá, ¿no? Alejandro Jodorowsky, que es un genio, un director de cine genial, con unas reflexiones muy brillantes, con un universo muy particular. No sé si él es el que se inventó la psicomagia, pero si no es él, casi. No, tengo entendido que casi él es el que se inventó este acto, mimo. ¿Ah, sí? Creo que sí. Yeah. Entonces, él ha vivido una vida muy conectada con el arte, muy conectada con la espiritualidad, que eso es algo que me da mucha envidia porque yo no estoy educado en la espiritualidad, o muy poco. Entonces me da mucha envidia esa herramienta que él tiene, de cómo ve el mundo, cómo ve las cosas, y luego pues que su Sol Re Do, la primera vez que aprendió Sol Re Do se lo enseñó George Harrison. Sí, exacto, eso me lo... Sí. Claro, pues eso marca mucho el camino, ¿no? Si un Beatle te enseña a tocar la guitarra, pues tu camino cambia, ¿no? A mí me lo enseñó un colega mío, que trabajaba ahí en la obra. Claro. De hecho, a mí me consta, por escuchar los primeros discos y hasta Animales de Pereza, que los Beatles también para ti son bastante importantes, ¿no? Dentro de influencia. Bueno, son mi mayor referencia lo fue cuando era un niño, cuando fui un adolescente, lo sigue siendo hoy. Siguen siendo modernos, siguen siendo vanguardistas, siguen enseñándome a sonar cosas, dónde poner los micros. Ringo me sigue enseñando a tocar poco, a cuanto menos es más. Harrison me sigue enseñando, o sea, son mi verdadera escuela de la música, a lo que yo acudo cuando tengo alguna duda de sonido en un disco. ¿Esto cómo sonaría? ¿Cómo haría esta guitarra Harrison? Busco, escucho. Ok, él tiene la guitarra pasada por un Leslie del Hammond y mete la guitarra ahí. Ok, Harrison estaba tocando en la pastilla de agudos de la guitarra, sonando más medioso. Bueno, pues ahí. A mí lo que me enganchó, por ejemplo, a Pereza fue Matar al cartero. Porque, digo, eso es una revisitación de Mr. Postman, sí, pero llevada a hacerla tuya y llevarla por otro camino. Y yo de pequeño los Beatles siempre han sido también como muy presentes y fue como en plan de, ¿sabes que se puede hacer esto? ¿No? Como dije, puedes coger y hacer tuyo algo y cambiarlo totalmente, pero que tenga la esencia. No sé si fue, me imagino que no. Sí, o sea, sí, con Beatles fue, con Pereza. Mira, ahora que dices esto, después de los años, si tuviera que quedarme de la misión de Pereza, ¿con qué te quedas? Con esto que has dicho, que hubiera chavales que llegaran que pudieran hacer esas conexiones de nuestra música con clásicos y que incluso acudieran a clásicos por nosotros. Ha habido un montón de gente que me ha dicho, yo escuché esto por vosotros, yo llegué a por vosotros, ¿no? Esa misión me parece bonita. Éramos como unos chavales muy flipados de la música de los 60 que no se correspondía con nuestra edad. Nuestros colegas escuchaban Nirvana, ¿no? Y nosotros escuchábamos Faces, que no era normal, ¿no? Y pertenecíamos a un universo donde tratábamos de copiar las influencias hasta que nos dimos cuenta que Beatles era realmente lo que nos fascinaba y donde tendríamos que aprender, que era estructuras simples, pocos acordes y belleza. Y es lo que intentamos hacer, ¿no?
muchísimas cosas de pereza me sacan los colores y me sonrojan, ¿no? Otras no. ¿Cuándo aparece el sombrero en tu vida? Siempre Mira, yo llevaba en la carpeta una foto de Hendrix. Ajá. Tenía un sombrero con unas... como si fueran unas especie de hebillas del cinturón. Sí. Como varias hebillas, ¿no? Y yo le tenía a él así en la carpeta, ¿no? Ajá. Entonces eso te marca mucho. También los pantalones de campana. Es como que era tan icónico eso, más que Keith Richards, que también, ¿no? Con sus fulares. Pero era tan icónico que para mí significaba como, hostia, un respeto al escenario, ¿no? Como estos se atrevían. Y al principio me ponía sombreros y pensaba, esto es ridículo. ¿Por qué llevo un sombrero? Soy una broma, un intento totalmente barato de esto, ¿no? Y lo fui incorporando cada vez el ala más ancha, como ellos llevaban. Realmente, al principio, sí, con 20 años, 23 años, te pones un sombrero de ala ancha, la gente te diría, pringao. Entonces, pues fui poquito a poco hasta que ya he conseguido llegar al tamaño de sombrero que siempre quise, ¿no? Ajá. Bueno, pero has ido pasando. También has tenido el sombrero este típico madrileño. Sí. Bueno, que realmente no es tan madrileño como... Para mí era el sombrero que llevaba Janis Joplin, ¿no? Hostia, claro. Y llevaba Rod Stewart en los Faces, ¿no? Esa onda. Bueno, Rubén y yo éramos unos flipaos de todo eso. Esa pasión por ese rock de los 60 y los 70 nos tenía fascinados, ¿no? Y por eso en muchos momentos pues parecíamos un grupo muy vehemente, pero es que éramos unos chiquillos apasionados. Realmente no había pose, nos fascinaba ese universo, ¿no? Pero a día de hoy ha llegado a convertirse en algo imprescindible. O sea, ¿te sientes desnudo sin el sombrero? No, al final lo que pienso es que cuando a mi sobri le dices que haga un dibujo mío, pues sin darme cuenta me he dado cuenta que un niño me dibuja con sombrero. Ya forma parte de un... se me concibe así. Sí, a mí me pasa. Bueno, yo no dibujo, claro, no dibujaré, pero te concibo con sombrero. Sí, me dibujas, sí. Entonces ya se ha quedado y lo que hay. ¿Y cuándo se conocen el sombrero y el bombín? Tú con Joaquín. Pues conocernos en persona después de un concierto Pereza teloneando a la Cabra Mecánica. Yo digo que soy muy malo con las fechas. Yo digo que es año 2001 o por ahí. Pereza tocamos teloneando a la Cabra Mecánica, no me acuerdo dónde fue. Y a ese concierto vino Joaquín Sabina pues supongo que a ver a Lichis y vino con Guti, jugador de fútbol del Madrid, que en esa época pues él era un piecilla y estaba por la calle y salía mucho con Joaquín. Y entonces yo creo que esa noche es Guti el que nos dice, vamos a casa de Joaquín, después. Ok. Como si te dicen, vamos a casa de Paul Newman. Claro, ¿no? Vamos a casa de Paul Newman a tomar unos tragos, ¿no? Pues, y pues efectivamente nos fuimos a casa de Joaquín y ahí estábamos con José y Arantxa, Rubén y yo, y él tenía un billar, sigue teniendo un billar. Y recuerdo que puso un disco de Los Rodríguez, él, le cantaban Los Rodríguez, y nos pusimos a jugar al billar y a hablar y en ese éramos dos chavalillos inquietos, golfos, no sé qué, y yo creo que ese momento él se encariñó y dijo, yo quiero estar al lado de estos chicos porque me lo paso bien con ellos. No es que viera talento ni hostias. Dijo, estos dos gamberretes me gustan. Y ahí empezamos a verle, pues a coincidir, a tomar tragos, ir a su casa, no sé qué, entrar, salir, y se reía con nosotros. Nos ofreció irnos de gira con él a Argentina, a abrir sus shows en estadios. Recuerdo el estadio de La Bombonera como algo alucinante, ¿no? Él muy generoso, además. Eso, por ejemplo, me enseñó mucho, ¿no? Porque nos invitó a tocar en La Bombonera, que son 60.000 personas. Sí, es una pasada. Y salió a presentarnos de día. Había, imagínate, pues de 60.000 habría, no sé, 10.000 o 20.000 o como 20% del aforo, ¿no? Y salió ahí de día, con todo vacío, así,
a decir, quiero presentaros a la banda que siempre quise tener de chaval y nunca pude tener. Wow. Estos tíos son la banda que siempre quise tener y os pido que les mostréis el respeto que me vais a mostrar a mí. Se fue, os presento a Pereza y salimos. Y dije, ok, esto me enseña mucho, ¿no? Tío, ahí con un tío que llegaba en helicóptero, ¿sabes? Y a raíz de esa amistad, pues es Pancho Varona quien me llama a mí. No me llama Joaquín la primera vez, me llama Pancho y me habla de hacer una canción para Joaquín. Me dice, Joaquín está buscando canciones y yo creo que estaría muy bien que hicieras una con él. Y muy generosamente Pancho me conecta con él. Rubén hace otra canción para él que se llama Embustera, de un disco que se llama Vinagre y Rosas. Ese es nuestro primer. Y entonces producimos. Esa es la primera vez que estoy como productor, porque compongo la canción con Joaquín, pero también la produzco. ¿Qué canción era? Se llama Tiramisú de Limón. Ah, vale, sí, lo conozco. Y ahí queda, Rubén hace Embustera, las grabamos Rubén y yo grabo las baterías, o sea, yo grabo todo, Rubén graba guitarras, y eso forma parte del disco Vinagre y Rosas de Joaquín Sabina. Y ahí queda esa semillita, la amistad siempre ha seguido, pero ahí queda. Y años más tarde, yo estaba un día en Ibiza, de vacaciones con Maca, con la que ha sido mi pareja todos estos años. Estábamos ahí en el campo, ahí en Ibiza, y me llama Joaquín y no recuerdo qué año es. Esto es antes de grabar Monstruos. ¿Esto era con Lo Niego Todo? Sí, esto es el final de Pólvora. O sea, 2018. No. No lo sé. 17, 18. No, yo creo que antes, ¿no? Pólvora es el segundo disco. O sea, 16. Creo que por ahí. Sí. No lo sé, pero por ahí. Igual lo podemos. No lo sé, pero por ahí. Y por lo menos ahí me llama en ese momento. Nosotros grabamos bastante más tarde, pero él me llama en ese momento y me dice, Ley, quiero hacer un disco y no solo me gustaría que lo produjeras tú y que lo dirigieras tú, sino que lo compusiéramos juntos con Benjamín Prado, escribiéramos juntos el disco y me invita a su casa en Rota y claro, éramos amigos, pero éramos amigos de tragos. Claro, de quedar, hablar, de... No éramos amigos de la vida. Entonces ahí yo llego con mi petate al aeropuerto de Jerez, me viene a buscar en coche él y Benjamín Prado al aeropuerto. Claro, yo llego con mi maleta, me meto en el coche, Joaquín, ¿qué pasa, Ley? No sé cuántos. Y yo ahí automáticamente digo, ¿yo soy el responsable de qué? O sea, yo no sé ni por dónde empezar aquí. ¿Tiene un poco de vértigo? Claro, porque ahí piensas, yo ahora mismo se supone que llego en condición de responsable de algo que desconozco porque no sé ni por dónde empezar. Y él ahí me da una lección de todo, de humildad y de todo, y se encarga de que todo ese deslumbramiento quitarlo, ¿no? Y ponernos de tú a tú. Llega a su casa, este es tu cuarto. Mañana desayunamos juntos, comemos, dormimos la siesta. Benjamín Prado nos ayuda muchísimo. Benja es el que trae los primeros esbozos de las canciones. Solemos partir de... Bueno, algunas canciones las hacimos de cero. Y ese verano nos dedicamos a componer un disco Benjamín, Joaquín, Sabina y yo. ¿Cuánto tiempo en total? Poco. Varios viajes, pero poco. Creo que en un mes, ¿eh? ¿Un mes entre composición, grabación y mezcla, máster y todo? No, en composición. Vale. Luego llama... O sea, por eso te digo, desde la llamada de Joaquín hasta que me voy a Rota y luego grabamos el disco, pasa un tiempo, ¿no? Y ahí nos ponemos a trabajar, pero sobre todo nos hacemos amigos, ¿no? Y empiezo a entrar en su casa y empiezo a convivir con él, con sus inseguridades, con él con las mías, empiezo a convivir con Joaquín y a verle funcionar y a verle sufrir y a convivir con él, ¿no? Y a trabajar y a hacernos colegotes y pues cuando ya grabamos el disco yo ya me quedo con él pues meses en su casa, él y yo grabando las voces. Y ahí pues después de... Bueno, pues él tiene el estudio en el piso de abajo. Pues después de grabar, de madrugada subíamos cada noche, él, Jimena y yo, y tomábamos unos tragos y hablábamos de la vida y
y nos hicimos muy amigos. Fue mucho tiempo, muy intenso y nos hicimos muy colegas. Y ahí pues empezó un poco nuestra andadura juntos, ¿no? ¿Cómo ha sido esta última etapa del documental? Bueno, pues ahí Fernando se pone a rodarle durante muchos años, casi, no sé si 15 o 20. Y pues en un momento dado yo tengo un problema con la voz y me opero y tal. Y en ese momento pues estaba grabando con... No, empezando a... No me acuerdo. Ah, sí, Joaquín... nos empezamos a juntar otra vez, ya no a trabajar, sino a... Yo ahí no estaba girando, pues a hacer canciones, a tomar tragos, a comer. Y en un momento dado pasa el tiempo y me llaman para tocar en Los Goya. Para tocar... Pues tocar yo con mi disco de Cuando te muerdes el labio. Pues sí, yo iba a tocar con Silvana Estrada, una canción, juntos. Y entonces justo es el aniversario de la caída de Joaquín Sabina en el Wizzing. Sí. 2 años después, que era su cumpleaños. Entonces me di cuenta que Los Goya es el cumpleaños de Joaquín y hacía 2 años que se había caído del escenario, había tenido un accidente muy grave, había estado muy grave y llevaba 2 años sin hacer nada, ¿no? Muy despegado de los escenarios, con mucho miedo. Y entonces yo le llamo y le digo, tío, me ofrecen tocar en Los Goya, tenemos que vencer ese miedo al escenario, tú y yo, ¿por qué no te cedo el escenario y tocas tú? O sea, tocamos juntos, cantas tú y yo toco. Tú cantas y de alguna manera vuelves al escenario, que es importante que lo hagas. Y esta es una oportunidad, ¿no? Entonces llamo a la academia y le digo, ¿qué os parece si tocamos Joaquín y yo, en vez de yo, y viene Joaquín y bueno, pues le ponemos a volar otra vez? Les pareció muy bien, Joaquín me lo compró y yo le sugerí hacer Tan joven y tan viejo, porque tiene el verso ese que dice, así que de momento nada de adiós, muchachos. Se me ponen los pelos de punta. Pensaba, ese es un buen verso para cantar de vuelta, ¿no? Y Joaquín me lo compró, me dijo, venga, ok, vamos. Me impresiona porque me ofreces tocar justo en directo para millones de personas por televisión, pero venga, vamos a hacerlo. Y en esas decisiones, en esos ensayos, está Fernando León y dice, oye, ¿os importa que grabe? Y empieza a rodar Fernando desde ese momento, pues mis encuentros con Joaquín, y ahí pues rueda los ensayos del Goya, de la Alcalá de los Goya, y empieza a rodar nuestra composición. Él me propone hacer la banda sonora del documental. Bueno, ahí empezamos a hacer un equipo los tres. ¿Cómo empieza lo de las bandas sonoras? Porque, claro, empiezas con también... No, ¿empezabas con la de Todo lo que tú quieras? No. Sí, empiezo con Achero Mañas. Achero es el primer loco que me llama para decirme, Ley, quiero que hagas la banda sonora de mi película. Y yo digo, es que Achero no sé ni por dónde empezar, no sé el lenguaje, ¿no? Y él... Le agradezco mucho, muy cariñoso y muy confiado. Me dijo, lo tienes que hacer tú. Y me puse a trabajar con Achero, me enseñó mucho, lo poco que me enseñó él, y me puse ahí a investigar, prueba-error. Bueno, pues esa banda sonora, obviamente, hay muchas cosas que digo, ay. Claro, bueno, pero es como todo, ¿no? En todo. Pero él me ayudó mucho, me enseñó mucho y esos códigos los aprendí en ese momento. ¿Te hace eso replantearte tu forma del cine como espectador? O sea, ¿le das más importancia luego a la música en las películas? Ahí me di cuenta del oficio, de lo que significa, del poder que tiene la música en el cine, sobre todo del poder que tiene el silencio. Ya no de la utilización de la música en las pelis, sino la utilización de la no música en las pelis. Ahí me he dado cuenta de lo poderoso que es no tirar de la música para enfatizar secuencias. Ese es más el aprendizaje, ha sido ese que el otro. Y ahí pues voy aprendiendo, luego me llaman los Javis para... La llamada. Para hacer la banda sonora de La llamada y la canción también. Y luego hago otra... También participo en una película que se llama Temporal, independiente, muy bonita. Y luego me llama Fernando León para hacer la banda sonora de... A ver, yo sigo siendo un intruso y un impostor todo el rato, tío. En el cine, no, en el cine más, ¿no? Claro, bueno. Ese no es mi oficio, ¿no? Pero bueno, pues con Fernando es con quien más he aprendido, ¿no? Porque Fernando está muy pendiente de... Los Javis me dieron mucha libertad y a pesar de que ellos te orientan y te sugieren,
me dieron mucha libertad, ¿no? Y Fernando estaba conmigo. O sea, yo me iba a componer 3 semanas, componía cosas, me juntaba con él en su estudio, nos juntábamos él y yo, y él me matizaba 1.000.000 de cosas. Tiene muy claro lo que quiere, muy claro lo que no quiere. Con Fernando he aprendido mucho. Desde su humildad, desde su mirada generosa, desde siempre el servicio de lo narrativo, nunca poner la lágrima, nunca poner una escena bonita y sacar la lágrima, siempre con el respeto del texto, siempre por detrás, siempre por detrás, siempre por detrás. Me enseña mucho. ¿Cómo haces, cómo se hace para hacer todo lo que has hecho? De tener un pico, bajada, volver al pico, mantenerte ahí, hacer pelis, ganar Goyas, discos de oro, discos de platino y no convertirte en un gilipollas. Bueno, ahora quien piense que soy un gilipollas, antes de tener disco de oro. No lo sé, es que en el fondo mi vida se parece mucho a la que tenía. Mis amigos son los mismos, mis hobbies son los mismos y mi entorno es el mismo. Yo creo que eso te ancla un poquitito, ¿no? Y tengo muchos amigos que no tienen que ver con la música, tengo muchos amigos que no les deslumbra la fama, tengo una vida muy construida al margen de mi mundo. Yo soy montañero y me voy a la montaña con una caravana a subir un pico con colegas que no saben lo que es una Telecaster, ni les importa una mierda, nada. Y supongo que ese círculo de colegas pues me ha mantenido ahí en mi sitio. Supongo que en momentos he tenido delirios de grandeza, supongo, pero en el fondo lo que pasa es que el lujo no es algo... Las zonas VIPs y los cristales tintados y todo esto no es algo que me haya seducido por lo general mucho. ¿Que mola tener una piscina en casa? Mucho. Claro. ¿Que soñaba con tener una piscina en casa? No. Soñaba con comprarme una batería. Entonces, bueno, las cosas se han ido dando y vivo con mucho apasionamiento lo que tengo. Bueno, pues a veces me comportaré como un gilipollas, pero cuando comes mierda, todo es mejor. Cuando te ha costado mucho conseguir las cosas, cuando has comido mierda, cuando has trabajado de casi todas las cosas que terminan en enero para pagarte tus equipos y para tocar y no sé qué, todo se vive desde otro lugar. Y creo que te ayuda a... Cuando te comes un jamón transparente, casi que cae una gota de aceite, te abres los ojos y dices, Dios, qué calidad. No te acostumbras. Entonces yo creo que esa es la clave. Me estoy meando. Ya, vamos a acabar ya, así que... ¿Puedo mear? Bueno, vamos a ¿No? acabamos. Vale. Así que acabamos y te dejo, porque justo tienes que ir también, así que... Ya está. Muchas gracias por esto y te dejo mear tranquilamente. Por la charla y ha molado mucho. Sí, gracias por tu generosidad. Y déjame hacer un momento hacer de youtuber que eso, suscríbete, campana y Leiva en el Wizzing el 26 de diciembre y antes de eso por España dando vueltas y en Argentina y en México. Que lo podéis ver en la web y en las redes sociales. Exactamente. Y ya está. Y nos vamos, que este señor tiene que hacer cosas. Tengo cosas que nadie puede hacer por mí. Que nadie puede hacer por él. Hasta luego.